nunca como objetivo y a través del cual nos movemos todos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, estamos aquí nosotros en cancha de Nacional. Muy poco público, Víctor, ¿eh? Muy poco público realmente. Y El campeonato clausura está más fuerte que nunca como objetivo y a través del cual nos movemos todos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, estamos aquí nosotros en cancha de Nacional. Muy poco público, Víctor, ¿eh? muy poco público realmente. Y me parece que tiene que ver un poco con la realidad de Nacional, por sobre todo que es el local y debería traer más gente. Capaz el público quedó un poco desinflado con los últimos resultados. Hace un poco de frío y estamos en el medio de lo que representa lo histórico de la clasificación al Mundial, que a veces opaca un poco el campeonato local. Como esta vez no se paró el torneo, entonces seguimos de largo y esa sensación de euforia que tuvimos es obviamente muy diferente a la que hoy tenemos aquí en Cancha de Nacional, donde me parece que no superamos los 200 espectadores presentes. Mira que está llegando el Canario, Diego, y te fijas el detalle, no está con la camiseta de Recoleta hoy el Canario. Vino el Canario con la ropa del albirroja, amerita la situación. Recibió aplausos de la gente cuando entró el Canario con la camiseta albirroja por la clasificación al Mundial, así que hasta la mascota de Recoleta vino acorde a la situación el día de hoy. Ahora, hablando de mascota, este clima, que es un fresquete, no sé qué temperatura, estaremos por los 12, 13 grados, estoy exagerando, pero este fresquete le viene bien al Canario. ¿No querés que esté el Canario vestido ahí con una temperatura de 50 grados? Sí, Víctor? yo no sé cómo aguanta a veces en verano, 45 grados de sensación térmica ahí. Heroico lo del personaje detrás del Canario. Hoy sí, totalmente de acuerdo. Hoy está mucho más fresca la situación para la mascota de Recoleta. Sí, señor. Muy bien, los equipos van a pisar la cancha. Camiseta tradicional, justamente para Nacional. Para el tricolor, camiseta alternativa para Recoleta. Y estoy observando acá a Víctor Villalba y están, de hecho, la tribuna, creo que es llamada Calama. Creo que Calama le llaman a esa tribuna. Que están refaccionando los de Nacional y están teniendo ya forma. Estamos viendo los potes. Es decir, estamos viendo ya, tiene un nombre de ingeniería, no soporte, pero tiene otro nombre, Víctor. Pilares, correcto. Los pilares del cemento y esto va a tener forma, va a quedar lindo una vez terminado, Víctor. Sí, exactamente, la tribuna queda hacia el lado de Calama, así se conoce a la cancha auxiliar de Nacional. Más o menos para que la gente se haga una idea, me parece que las plateas van a tener la altura de las graderías que dan hacia Atlántida. Así que va a subir bastante aquí la capacidad. Por lo menos tendremos un estadio para más de 10.000 personas una vez que las reformas estén listas. Se prevé que para dentro de un año aproximadamente, así que Nacional va a seguir jugando sin problemas aquí durante esta clausura, la apertura del año que viene, y es probable que para el segundo semestre del 2026 Nacional ya pueda año que viene, y es probable que para el segundo semestre del 2026 Nacional ya pueda estrenar sus obras aquí en Barrio Obrero. Muy bien, señoras y señores, equipos están en el campo de juego. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Es el árbitro número 1 de nuestro fútbol, Víctor. Juan Sí, Gabriel. el número 1, exactamente. Con sus defectos también, porque de repente hay partidos donde se complica solito, pero es algo general en el arbitraje. Dentro de todo eso, hoy es el mejor conceptuado para el departamento de árbitros. Bueno, hay que ver, no sé si con Darío Colmán ya están los árbitros para los últimos juegos de las... Y señores, equipos están en el campo de juego. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Es el árbitro número 1 de nuestro fútbol, Víctor. Juan Sí, Gabriel. el número 1, exactamente. Con sus defectos también, porque de repente hay partidos donde se complica solito, pero es algo general en el arbitraje. Dentro de todo eso, hoy es el mejor conceptuado para el departamento de árbitros. Bueno, hay que ver, no sé si con Darío Colmán ya están los árbitros para los últimos juegos de las clasificatorias, pero en fecha 17 ni un árbitro paraguayo no estuvo, Víctor, ¿eh? No, en la fecha anterior ninguno. Por eso, y hay que ver si en esta fecha, en la última, la 18, en la fecha 18, si serán convocados o no los árbitros paraguayos, Víctor. Ya en partidos de octavos de final de revancha en Libertadores Sudamericana no hubo paraguayos. Y ese es un síntoma negativo, porque por algo no convocan a jueces paraguayos para partidos picantes de Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Señoras y señores, vamos al comentario de Víctor en una presentación de... Quitadol para acá, Lorayón Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Tiene varios cambios Nacional con respecto al partido ante Ameliano, donde fue una pobre presentación del equipo de Saravia, pero el más resonante es el del arquero, porque hoy juega Gerardo Ortiz. Sale Santiago Rojas, que en los últimos partidos en realidad estuvo muy por debajo
de su versión habitual y hoy busca dar un golpe sobre la mesa, como se dice Pedro Saravia, con esta modificación partiendo desde el arco. Por ejemplo, cambia a los zagueros centrales, hoy juega un juvenil Mauro Coronel y juega Tomás Gutiérrez. En el fondo retorna el venezolano tras la lesión. Después en mitad de cancha también hace algunos retoques con Fabricio Jara jugando de entrada. Hugo Adrián Benítez aparece tras cumplir su suspensión. O sea, un equipo con varias modificaciones buscando retornar a la senda del triunfo, porque Nacional no solo necesita jugar mejor, porque nos ha acostumbrado a hacer una primera rueda con partidos más que interesantes, pero se fue quedando y eso lo fue relegando en la tabla de posiciones. Enfrente tiene un Recoleta que hoy el problema principal que tuvo Jorge González para el armado del equipo tiene que ver con el lateral izquierdo, porque venía jugando Sebastián Vargas, él no lo puede hacer hoy por cláusula de contrato, ya que su pase pertenece a Nacional, y no tiene a Ulises Coronel, que era su opción B muchas veces, ya que está lesionado. Así que hoy lo vamos a ver en cancha Iván Torres. En el fútbol de primera, después de un tiempo, porque hasta aquí no ha jugado desde que llegó a Recoleta, sí tuvo minutos la semana pasada en Copa Paraguay, así que vamos a ver qué tal le va a Iván Torres el día de hoy. Después solo cambia el juvenil, hoy aparece Álvaro Cabrera en esa necesidad que tienen todos los equipos de primera de ir sumando minutos en el acumulativo como para llegar bien parado a las últimas fechas del torneo Apertura. Después es más de lo que habitualmente vemos, por lo cual uno se imagina que Recoleta intentará jugar como siempre, el juego de posesión, el juego de profundidad con la rapidez de Brian Ferreira y de Wilfrido Báez. Así que veremos qué se da aquí. Podemos decir que hay un ligero favoritismo para Nacional, pero en realidad con los últimos resultados también hay que decir que nos entra alguna duda, porque Recoleta levantó, ganó en el último partido y Nacional se fue frenando en el último par de encuentros. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar Juan Gabriel Benítez y esto va a arrancar. Va a tocar la pelota Hugo Adrián Benítez. El árbitro mira, observa, tiene que arrancar porque ya pasadas las 4. Hay que decir que nos entra alguna duda, porque Recoleta levantó, ganó en el último partido y Nacional se fue frenando en el último par de encuentros. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar Juan Gabriel Benítez y esto va a arrancar. Va a tocar la pelota Hugo Adrián Benítez. El árbitro mira, observa, tiene que arrancar porque ya pasadas las 4. Ahora se autoriza el juez y arranca, juega Nacional Recoleta. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta sur, sale Tomás Gutiérrez. Levanta la pelota de sur, Tomás Gutiérrez. Pelotazo largo para el fondo. Viene parando la pelota Hugo Adrián Benítez. Pelota cortita, marca Pini. Se está dejando para Cardoso. Pelota larga arriba sobre mitad de terreno. Gómez y Par cumple 53 años por crédito desembolsado 10 millones. Participa por 2 Citroën 0 kilómetros y muchos premios más. Bases y condiciones en gómezipar.co.py. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Coronel es el debutante nacional, Víctor. Sí, Mauro Coronel es sub-20, juega en Nacional. Ya había tenido chance tiempo atrás de jugar algún partido. Mauro Coronel, que hoy arranca haciendo dupla con Tomás Gutiérrez. Correcto, muy bien, la pelota al costado. A ver qué dice el juez y será tiro de portería para el equipo visitante. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Amaro B6, el lujo elegir la fuerza desde $49,900, cuota $690. Hace tu test drive terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. La pelota a la derecha, sale Cardoso, juega sobre punta derecha, está dejando cortita para Alejandro Silva. Silva levantó, tiró pelotazo al medio. El golpe de cabeza, marca Cáceres. Pelota arriba sobre la izquierda, pone otra vez Silva. Paró, levantó la cabeza, botín derecho, juega pelota al fondo. Se mete Silva. A ver, paró ese balón. Le van a robar. El árbitro dice que no pasó nada. Pelota al fondo, sale el equipo de Recoleta. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Para acomodar correctamente las piezas, Nacional 4-4-1-1, Gaona Lugo por derecha, Valdés por izquierda en el medio y de media punta Carlos Arrúa. Y Recoleta 4-4-2, pero finalmente es Álvaro Cabrera el que acompaña en punta a Hugo Sandoval. ¿Por qué? Jorge González lo tira por derecha como extremo a Brian Ferreira y por izquierda a Wilfrido Báez. Correcto, Víctor, saque de costado cerca al banderín en la derecha, pertenece a Recoleta. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de LACA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota desde el fondo sale Tomás Gutiérrez. Tomás Gutiérrez, no es Tomás, es Tomás.
Es Tomás, no es Tomás, Víctor. Tomás Gutiérrez. Así es, no lleva acento en la A en este caso, Tomás Gutiérrez. Pero igual no la acostumbramos, Diego, lo llamamos Tomás. Creo que es una cuestión de costumbre, obviamente, de un nombre que estamos más acostumbrados. Y te fijaste que a Mauro Coronel le hicieron el mismo peinado de Gutiérrez. Sí, Tienen tenés la razón. misma forma, obviamente le falta la barba, pero en el cabello por lo menos están iguales hoy Coronel y Tomás Gutiérrez. La pelota, el medio sale, Valdés juega a la derecha, avanza el tricolor sobre ese sector del campo de juego. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricias, listo, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Saque de costado, punta derecha, pertenece al tricolor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Bristol te lleva al mundial para alentar a Paraguay. Disfrutar comprando cualquier producto y ya participas. TV, celulares, motocicletas. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, está presente justamente el canario. Ya está bailando el canario con los colores de Paraguay, pero la garra Alba aún no se hizo presente aquí en la visera. La pelota al medio sale, Alejandro si lo juega. Está dejando cortita para Ferreira. Paró, levantó la cabeza y se va a equivocar. Avanza Nacional ahora. Avanza el tricolor Arrúa. Arrúa puso bien para Gaona Lugo. Se mete a la derecha Gaona Lugo. Levantó y va, le pegó. Tapó el arquero. Tapó Falcón. Se desvió. Tiro de gira. El remate del hombre tricolor. Iván Valdés, el arquero, tapa y desvía, Víctor. Muy buena jugada de Nacional porque recupera en campo rival, abre a la derecha para Orlando Gaona Lugo, centro al punto penal donde estaba solito Iván Valdés, pero mejor aún la tapada de Gonzalo Falcón porque el remate tenía la violencia necesaria como para batir la resistencia del portero uruguayo. Buena respuesta y la quita al córner Recoleta. Tiro de esquina, pelota en el aire, será tiro de esquina, sí señor, corner, se desvía esa pelota y es pelota quieta para el tricolor. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, a ver, el árbitro dice que es corner y corresponde salida para Nacional. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales. O llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Le va a pegar a esa pelota, Rúa. Deja la pelota para Cáceres. Marcamos el tiempo. Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Diego Iván. Nacional Recoleta 0-0. Y su seguro Chaco. Se mete Valdés, una punta zurda, va a colocar el centro y ven. Levantó, tiró. Pelota al área al fondo. Se mete a Rúa, le pegó, se desvió. Volaba Falcón, le pega al faro, pelota arriba al techo, Víctor. Empezó como así, amerita la situación Nacional porque decíamos, si hay un ligero favoritismo es de la academia, pero tiene que confirmarlo en el campo de juego. Con ambición, decidido, trata de llevarse por delante a Recoleta. El primer remate fue de Arrúa, pegó en Luis Cardoso en el rebote al faro por encima del travesaño. Pero es un buen síntoma de que quiere recuperarse inmediatamente la academia tras los últimos dos malos resultados. 18:30 van a jugar General Caballero Libertad. Informa personal, elegir la conexión total. Personal Flow. Los árbitros confirmados para la última fecha de las eliminatorias: para Ecuador, Argentina, Wilmar Roldán de Colombia; para Venezuela, Colombia, Wilton Sampaio de Brasil; para Brasil, que visita a Bolivia, el árbitro será el chileno Cristian Garay; para Chile, Uruguay, el brasileño Anderson Naronco; y para Paraguay versus Perú o Perú versus Paraguay en Lima, el árbitro será el argentino Maximiliano Ramírez. No hay árbitros paraguayos designados. Muy bien, la pelota a la derecha, saque de costado, pertenece a Nacional. Va por el fondo, va buscando lentamente Coronel. Levanta la cabeza, juega pelota arriba. Está dejando cortito sobre la izquierda. Pone la pelota para Tomás Gutiérrez. Otra vez dejó por remero para Fabricio Gara. Toca la pelota, avanza el tricolor. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. Muy bien, mañana prosigue la fecha con un solo juego. 2 de mayo será local frente a Olimpia. Recordamos que quedó postergado para el miércoles 17 de septiembre. Cerro te inventaré. Invierno y en El Abrazo encontrás todo lo que necesitas: estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes @El Abrazo, supermayorista, entérate de todas las novedades. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 720 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Mauro Coronel, el central de Nacional, tan solo tiene 17 años. Forma parte de la selección sub-17 albirroja que va a ir al Mundial y debutó en la última fecha del torneo Apertura, ingresando en el segundo tiempo ante General Caballero de Mallorquín. Victoria de la academia 4-2.
Así que hoy tiene su primer partido como titular en el fútbol profesional. La pelota para el fondo, sale Cardoso. Cardoso mueve la salida, juega, sale para Recoleta. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que hablar de Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, el partido está 0-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el Caricia 2 litros de fruta, tu jugo favorito. Yavira Caricia. Muy bien, a ver, la pelota al fondo será tiro libre. Pita Juan Gabriel, tiro libre para la academia. Embutido Fran chorizo con queso, parrilleros matambrita en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. A ver, pelota a la derecha, juega, viene buscando Núñez, puso la pelota a mitad de terreno, zona media para Coronel y este pone para Alfaro. Está girando Alfaro con la pelota, ahora sí baja para Coronel. Este soltó, juega a la izquierda para Tomás Gutiérrez. Viene buscando al venezolano Gutiérrez. Dejó sobre la izquierda, pone, se equivocó. El remate, zona derecha, tiene Ferreira, jugó. Pelotazo largo al fondo, marca Gutiérrez, despeja para el tricolor. Pelota larga al fondo. En septiembre, comprando 4 cubiertas como tenés 20% de descuento con todos los medios de pago y llevas un kit de tereré. Pasa por Chacomer como tal, mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas, el 50% matrícula de cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive Educación por un mundo en evolución. El partido por ahora se mantiene 0-0. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cadalal, Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Mañana un partidazo, Intermedia, 12 de junio de Villalle frente a San Lorenzo, recordando que Capiatá ganó el escobeno. Se pone solamente 3 puntos de Rubeñú. Rubeñú juega, dicho sea de paso, el próximo lunes, Darío. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas, General 1640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. El bar chequeando y sí confirmado el jingle, ni se dice el gol fuera del área. Tecnología, diferencia, ritmo que se pega, ni se especialistas en tecnología. El próximo lunes juega Rubeñú, Darío, ¿verdad? Sí, señor, el lunes juega el equipo de Rubeñú, visita el equipo de Independiente de Campo Grande, el partido que va a cerrar la fecha número 26 a las 18:30, más temprano 15:30, Resistencia Tacuarembó. Darío Argüello con el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido 0-0. Hizo seguro Chaco. Falta de Tomás Gutiérrez y será tiro libre. No dijo Tomás Gutiérrez, Víctor. Sí, pero lo sujetó a Hugo Sandoval, le impidió girar, por eso bien sancionada la falta a favor de Recoleta. Increíble lo que pasó recién porque se predispuso a hacer el lateral largo Darío Cáceres. Subieron los volantes centrales a intentar cabecear al área rival y no pudo impulsar el balón y al final terminó pifiando entre comillas el saque lateral y rápidamente recuperó Recoleta, por eso se vio la necesidad de cortar el venezolano Tomás Gutiérrez. Señoras y señores, tiro libre para Recoleta. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo, Hierros, Perfiles, Ángulos, Planchuelas y más. Acceso Sur, Casa y Perpetuo Socorro, Ñembu y venta 083-309-813. Re San Justo, Hierro. 0-0 el partido aquí en la visera. Compra cortes edición limitada Albirroca Shorty Beef y participa por un bicicleta lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Arro, Primavera, Concepción. 0-0 el partido en la visera, Darío. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula SAC que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Después estamos con los compañeros para General Caballero Libertad. En Electroban Combo Ideal TV HD Play de 43 pulgadas y te regalamos un Twitter para que vibres con cada gol como nunca. Pasa por Electroban donde el fútbol se vive con pasión. Turifax Max, mejora las respuestas del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimark. Erimark, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. La pelota para el fondo, sale Pires, levanta la cabeza, botín derecho. Iván Pires colocó, movió para Ferreira, pelota larga al fondo, saque de costado. Sector preferencial sobre la izquierda, pertenece al tricolor. Lleva tu Mitsubishi L200 0 km con mínima entrega y cuota 450
$50. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes irse en ETC por Emoy. Señoras y señores, tiro libre pertenece a Nacional, que digo es para Recoleta, mitad del terreno. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Master Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Nacional y Recoleta, ambos equipos, Víctor, van por ahora para Copa Sudamericana, ¿verdad? Así es, por ahora en zona de Copa Sudamericana. Nacional obviamente con otros objetivos un poco más importantes. Nacional creo que Sudamericana le sabe a poco, va por Libertadores. Y para Recoleta, primero el objetivo de asegurar la permanencia, creo que lo va a hacer sin problemas. Y después ir a la Copa Sudamericana sería un premio grandioso para el club recientemente ascendido. La pelota a la derecha juega Pires, dejó suavecita, pelota para el fondo para Cardoso, movió, levantó la cabeza, juega para el fondo para Falcón. Tiene el portero uruguayo Falcón. Falcón juega a la derecha, otra vez para Cardoso, toca la pelota al Canario. Stock anuncia sexta edición de los imbatibles, los mejores precios del país, disponible en todos los supermercados Stock, Stock Express y online, stock.com.py. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde rojo, pedidos al 0983-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. La pelota, la marca de Fabricio Jara, juega Jara, avanza para el tricolor, juega pelotazo largo, marca Núñez, el rebote de Arrúa. Arrúa levantó, jugó para el fondo Gaona, Lugo lo tocan a Gaona, Lugo, ¿qué pasó? Ahora pita el árbitro. Ahora pitó falta Víctor Villalba. Sí, a mí no me pareció falta, me parece que traba la pelota Iván Torres. Encima tardó como 30 segundos el árbitro en sancionar la infracción. Entiendo la protesta de Iván Torres porque traba la pelota y después es inevitable el golpe con el jugador de Nacional que quedó sentido, Orlando Gaona Lugo. Aquí me parece que tiene mucho que ver Nancy Fernández porque Juan Gabriel no cobró nada y de repente cambió de decisión y tendrá un buen tiro libre Nacional cerca del área. Muy bien, tiro libre para la academia. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. En Concasa empezá tu historia con pasaporte duradera. Acá en Ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tiro libre para Nacional. Hace tu test drive en una sanción KGM y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetros. Automotor, sentí el camino confortable. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Es pelota quieta, Nacional ahora. Nacional ahora quiere aprovechar el gol. Vamos a ver y marquemos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le de litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. La verdad que sigo sin poder creer el tiro libre que le acaba de cobrar Juan Gabriel Benítez a favor a Nacional, porque en la imagen se nota claramente que encima la pelota toma dirección del puntín de Iván Torres, o sea, puntea a Iván Torres y después obviamente ya era inevitable el choque pie con pie. Por eso entiendo la protesta de todo Recoleta, no era falta de ninguna manera la que acaba de sancionar Juan Gabriel Benítez. Buen tiro libre para la academia. Muy bien, se demora la ejecución, serán tiro libre para el tricolor. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Encima amarilla para Iván Torres. Aquí entiendo que es por el tema de la protesta, porque si no hace rato yo hubiera quitado la tarjeta. Siguió hablando Iván Torres y tiene muchos motivos para reclamar la primera amarilla para el experimentado lateral izquierdo de Recoleta. Sí, señor, se demora la ejecución. Pelota quieta, pertenece a la academia. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Zulma Quiñones le llama Zulma lo llamó Víctor. Y ahora me quedo mucho más desconcertado, Diego, porque yo vi la repetición y claramente llega a puntear la pelota Iván Torres. Asume Zulma Quiñones que es jugada que evita una ocasión manifiesta de gol. Por eso lo llama para expulsar al jugador de Recoleta. Sí. Lo que se ve justamente en el monitor, no sé si tienen allí en cancha, pero lo que muestra la señal de televisión con el VAR es justamente posible oportunidad manifiesta de gol. Sí, por eso, me parece que es para eso el llamado.
igual yo insisto, Darío, vos la viste también, por eso no quiero quedarme solo con mi opinión. Para mí puntea la pelota a Torres Sí. y después es imposible que Llega la saque pelota el pie de primero. ahí. Sí, y encima la pelota va en dirección hacia la esquina. La verdad que totalmente llamativo si es que se da esto, porque Iván Torres puntea la pelota. Gaona Lugo. La verdad que me quedo desconcertado. Ahora vamos a ver la decisión del árbitro, pero si lo llamaron quiere decir que va a expulsar al jugador de Recoleta. Muy bien, estamos esperando. Va Juan Gabriel, justamente. Juan Gabriel lo llama. Ahí lo llama justamente a Tito Torres, al Tito. A ver, Tito, no hay amarilla. ¿Y qué pasó? Aquí le llama. Algo le dice Víctor. Ahí corrigió que no es falta, pero por favor. Correcto. No, que menos mal. La verdad que iba a ser inentendible si se quedaba con 10 Recoleta. Y ahí mi duda es, Zulma encima le llama para sugerir roja, en una jugada que ni siquiera era falta. Por suerte Juan Gabriel Benítez tuvo personalidad, no se dejó llevar, porque iba a expulsar a un jugador que ni siquiera cometió la falta. Al final el VAR nos sirvió para corregir algo que era un grosero error con un tiro libre y que iba a ser un escandaloso error si es que se hacía caso al llamado de Zulma Quiñones. Así que bien por Juan Gabriel, por fin un árbitro que se mantenga un poco y que reconsidere la situación, porque uso el término que parece fuerte, pero hubiese sido escandaloso que Recoleta se quede con 10 en una situación como esta. Por acá también tenemos que mirar al otro lado. La visión de Zulma. Porque Zulma para mí le dijo, vení un poquito, vení un poco Juan Gabriel. Esto no es falta, hermano, vení, revisa. Sacate vos la duda. Zulma vio otra cosa, por eso me llamó. Pero ella no lo puede llamar por eso, porque no es jugada ¿Y de por qué roja. se fue al VAR? No, y porque le sugiere posible manifiesta de gol. Zulma Quiñones le sugiere jugada de último recurso para quitar tarjeta ¿Y qué pasa roja. si le dice Zulma? Si le dice Zulma otra cosa, vení un poquito. Y mal Fíjate, aplicado el VAR, porque no le puede llamar para sacar para suspender una amarilla, no lo puede llamar. O sea, salvo que sea confusión de identidad, que aquí no era el problema, Zulma no tenía por qué meterse, salvo que ella haya visto jugada de roja, que fue lo que nos decía Darío, decía, ¿verdad?, en el Zócalo de la TV, ocasión manifiesta de gol. Así mismo decía eso. Bueno, entonces Zulma le llama para expulsar a Iván Torres. La verdad que hubiese sido un terrible error, así que menos mal que Juan Gabriel dio la repetición, anula la amarilla a Iván Torres y anula lo que hubiese sido un buen tiro libre para Nacional, porque de ninguna manera era falta, ni siquiera necesitamos ver la repetición para sacarnos la duda de eso. Era clarísimo que el que punteó fue Iván Torres. entonces acá desautoriza al VAR Juan Gabriel y él pita lo que vio y Claro, retrotrae la acción. se da cuenta que no era Claro. ni falta. Correcto. Ojo, le llamaron para posible tarjeta roja por ocasión manifiesta de gol en una jugada que ni siquiera era falta. La verdad que terrible lo que acabamos de ver en cancha de Nacional. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido sigue 0-0. Y su seguro Chaco. Avanza Nacional, avanza el tricolor, pelota a la izquierda, no pasó nada, sale marcando Silva, juega pelota al medio, sale Recoleta. Pecho nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar, buscaros en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Con la promo Power de Shell participás por viajes a México o Brasil para ver en vivo la escudería Ferrari HP. Además puedes ganar 50 premios mensuales. Bueno, el árbitro ahora para el juego. Vamos a ver de quién se trata. Hay un jugador caído, Víctor. Álvaro Cabrera quedó sentido tras el forcejeo con Tomás Gutiérrez. Acusa dolor en la pierna izquierda. Ahí Ale Silva le dice, dale, levantate. Vamos a seguir jugando, y ya se para rápidamente el número 38, el juvenil Álvaro Cabrera. Muy bien, después estamos con los compañeros, con Jorge Casal, con Jorge Niño Sosa para General Caballero Libertad. Cabina y picajo JMC robustos para cargar más rendimiento mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomer Automotores. JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. Infoserrana.do.py. Para mañana 2 partidos a la intermedia, uno de ellos un partidazo, 12 de junio, San Lorenzo, 10 de la mañana, mismo horario, para Sol de América, que pelea el equipo danzarín, tema promedio frente a River, 10 de la mañana para ese cotejo. Con Recuperar Activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos, el Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Levanta un poquito más el sonido ambiente, ¿se entendió? Todos el Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Levanta un poquito más el sonido ambiente, ¿se entendió, Gustavito? Estoy levantando un poquito el sonido. La pelota a la derecha, digo, por el ambiente, corre, se va de arriba Ferreira, pegadita a la raya.
Ferreira gana, levantó, marcó, Jara, Fabricio. Juega la pelota, por medio de cancha, se va a equivocar. Va ganando esa pelota Silva. Pone la pelota para Espínola. Qué bien toca ahora. Se manda arriba Recoleta con el Tito Torres. Soltó, movió. Deja sobre punta derecha, marca Gauna Lugo. Pelota a la derecha, juega, avanza. Insiste Nacional, golpe de cabeza. Núñez juega. Entregó para Espínola. Toca la pelota. Bien te corre, se manda arriba Ferreira, pegadita en la raya. Ferreira gana, levantó, marcó, Jara, Fabricio. Juega la pelota, por medio de cancha, se va a equivocar. Va ganando esa pelota Silva. Pone la pelota para Espínola. Qué bien toca ahora. Se manda arriba Recoleta con el Tito Torres. Soltó, movió. Deja sobre punta derecha, marca Gauna Lugo. Pelota a la derecha, juega, avanza. Insiste Nacional, golpe de cabeza. Núñez juega. Entregó para Espínola. Toca la pelota al Canario. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque. Te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Motor cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Rosso, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Motor, 40 años creciendo con vos. Con lo que acaba de plantear Diego me surge una pregunta interesante y en cualquier caso sería un error de Zulma Quiñones, porque si ella lo llama para sugerir tarjeta roja está mal porque no era falta, y si ella lo llama para anular la tarjeta amarilla también está mal porque en realidad esa no es la función del VAR en un tiro libre fuera del área. Solamente podría corregir en caso de que la falta hubiese sido adentro o confusión de identidad. A ver, Nacional no pudo en esa zona, no pudo, el tricolor se metía. Creo que es Valdés, es correcto, Iván. Iván se tragó el primero, Víctor. Por 1 centímetro no llegó Iván Valdés. Gran acción de Hugo Adrián Benítez por el sector izquierdo. Fue ingresando al área, arrastró la marca porque lo siguieron tanto Piris como Luis Cardoso y liberaron la zona para Iván Valdés. Por centímetros, está mucho mejor Nacional. Yo creo que si sigue con este ritmo, en cualquier momento se viene el primero de la cadena. La pelota al medio, vamos a ver, tiene Gauna Lugo, corre, se manda arriba sobre punta derecha, Gauna busca el primero, Gauna Lugo, va al Bocapié, se desvió, sale Espínola, juega el 6 área para Recoleta. Ven y divertirte, el Casino Slot del Sol, juega en otro casino, la más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos, Copetrol, vamos. A ver, Gauna le pegó mal remate, es offside indirecto para Recoleta. Probar los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Supli celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Pelota al fondo, sale Recoleta con Falcón. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita, te libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea 18:30. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Pelota al fondo, sale Recoleta con Falcón. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita, te libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea 18:30 para General Caballero ante Libertad. Con Mango cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, alias difíciles. Empezá a vender con Mango, descarga la app. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Bueno, este domingo Fútbol en la Grande TV por Telefuturo vamos a analizar. Creo que Víctor, ¿qué digo, Víctor? Federico Ríos estará anotando esta jugada muy puntual porque vamos para el análisis. Porque como dice Víctor Villalba, acá el llamado, ¿por qué lo llama? Hay varias hipótesis, esa es la palabra. Hay varias hipótesis en cuanto al llamado de Zulma al árbitro. Víctor Villalba. Sí, la verdad que sí. Yo me quedé un poco, como decíamos en el comentario, desconcertado porque no era falta y se notaba claramente que no era falta. Y lo llama, a mi criterio, para sugerir tarjeta roja. Si era así, error grosero. Si lo llama, como decía Diego, para anular la amarilla y anular el tiro libre, también error grosero porque es un error en el procedimiento. Para eso no está el VAR, para una falta alrededor del área y anular una amarilla no está el VAR. O sea, en cualquiera de los casos hoy metió la pata Zulma Quiñones y por suerte Juan Gabriel Benítez tuvo personalidad, porque si no, justamente se hubiera quedado muy temprano y se iba a condicionar prácticamente el partido para Recoleta. Muy bien, 0-0 el partido en la visera. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad, peligrosa, técnica, Diego Iván.
Decíamos 0-0 cancha Nacional. Eso seguro Chaco. La pelota a la izquierda corre, viene buscando esa pelota Cáceres. Domina sobre el sector izquierdo. La marca de Ferreira, falta pita el juez. Y será tiro libre para el tricolor sobre la izquierda. Informa personal, elegirá conexión total personal Flow. Con José Florentín como titular, Central Córdoba está empatando 0-0 ante Vélez por la Supercopa Argentina. Tiro libre pertenece a Nacional sobre la izquierda. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras concurre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate de las transferencias, sale difícil y se les a vender con Mango, descárgala. Después estamos con los compañeros para General Caballero Libertad. Si sos electricista, instalador, elegí cables eléctricos Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio, encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escribinos al 0991-712-856. SPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Paz. La pelota a la derecha juega. Viene bajando esa pelota Núñez, el capitán de equipo Claudio Núñez. Soltó la pelota derecha. Juega sobre punta zurda, pone para Cáceres. Levanta esa pelota Darío. Entregó suavecita. Viene girando por media cancha Iván Valdés. El tocayo Iván. Iván pone para el fondo, juega a Ortiz. Gerardo sale, pone para el tricolor, juega el juvenil. Coronel, sale el zaguero tricolor con esa pelota. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadores de Lasker, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido por ahora permanece 0-0. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricios litro, disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Saque de costado, pertenece a Recoleta, punto derecha, cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado para la visita. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambré, Capeteita, Guacoron, el Oviedo, Villarica, Cabazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos que le ofrece con queso toscana con hierbas al ajo. Picante o tradicional, Pizza, calidad desde su origen. El encargado es Iván Piris para el saque de manos. Iván Piris pone la pelota al medio. El árbitro pita, falta tiro libre, cayó Sandoval. Tiro libre para el equipo canario. Amaro P6 se lujo elegir la fuerza desde $49.900, cuotas $690. Hace tu test drive terreno en 10. Redes @ Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Bueno, están las señoras, las fanáticas del tricolor, Víctor Villalba. Así es, como siempre, en su lugar de siempre, alentando a la academia y gritándole unas cositas al árbitro de los rivales, tradicional aquí en Cancha de Nación. Sí, señor. ¿Cómo se llama la señora Ñarrubia? Nubia. Nubia. N. Nubia, la señora Mabel. Después, a ver a quién más veo. Y hay otra señora más. Sí, exactamente. Pero Nubia y Mabel son los nombres que retuve de ocasiones anteriores. Sí, señor. Están cerquita de la cabina de fútbol a la grande por Monumental. Por eso se escucha el saber del ambiente. Se escucha ahí el griterío de la señora. Fanáticas hinchas de Nacional. 0-0 el partido en la visera. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo total. Mañana con Arturo, con Ricardo, con los compañeros para 2 de mayo Olimpia. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto. Ya participa, TV, celulares, motocicletas y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Alamos en Mendoza, acá Copa Brindis por la amistad. Representa este vídeo Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Acá Luisito con Damiane. ¿Sabes lo que almorzaron Víctor Villalba? ¿Qué almorzaron? De la gran, hermano. 5 sándwiches milanesa. Una exageración. Y le pregunté, ¿de qué medio sos? ¿Dónde trabajás? Porque para trabajar en Monumental Fútbol a lo grande, hermano. 5 sándwiches milanesa. Una locura. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio que le da de litro exacto. Indica Digo Iván. El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. La pelota a la derecha se mete Silva, Alejandro Silva juega su arquero, pelota de Falcón, largo pelota a mitad de terreno. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer curso. Hasta el 29 de noviembre, info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. A ver, Nacional, le pegó Iván, el arquero del rebote Valdés y el arquero. Tremendo lo de Falcón primero, creo que es un error de concepto el arquero. Vuelve a rematar Valdés, Víctor, y desvía el tiro de esquina, Víctor. Qué gran reacción de Gonzalo Falcón. Primero, buena jugada colectiva de Nacional, que termina con otro remate de Iván Valdés. Está bastante activo el hombre de la academia.
Falcón dejando un rebote corto, se dio cuenta, me parece, de su error, se levantó rápido y le quitó lo que era un gol cantado a Nacional. Cada vez más cerca del primer tanto del equipo de Sarabia. La pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, pelota a la derecha, insiste Nacional, baja en zona izquierda, sana Recoleta. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quiera, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Invierno viene el ahorrazo, encontrás todo lo que necesitas. Estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes @el ahorrazo supermayorista. Es destacable la agilidad que tuvo Falcón en esta situación, porque todas las veces que un arquero se arroja de esa manera tarda unos segundos en levantarse, y él como que lo hizo de manera automática, y eso le da tiempo a reaccionar y evitar nuevamente lo que podía hacer el gol de Iván Valdés, que ya estaba solo en el área chica, solo para empujar. La pelota al medio, a ver Arrúa para Nacional, busca el primero, juega bien a Gauna Lugo, está a la derecha Gauna Lugo, amagó, se mete, marca el hombre del Canario sobre la punta izquierda, se metía en esa zona el Tito, viene buscando a Núñez juega bien para Arrúa, gira, a ver Carlos Arrúa para el tricolor, avanza la academia, jugó, no pudo el Faro, el rebote le queda otra vez a Nacional, se mete Darío Cáceres, la pelota de Darío Cáceres juega, entregó, falta al piso, el hombre tricolor y ahí tarjeta, ¿quién está en el piso, Víctor? Caído Iván Valdés, la falta fue de Iván Piris, cuando ya se escapaba por el costado, va a recibir la advertencia, el hombre de Recoleta, me parece que no habrá tarjeta. Tiro libre para Nacional. Pagando con tu QR débito Itaú generas cupones electrónicos para participar de un viaje a Punta Cana, fines de semana doble cupón. Compra, ganas y ahorras en Punto Farma. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la harina gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alenta la selección. Tiro libre para el tricolor, quiere el primero Nacional. En Villeta, zona residencial, salida rotas importantes, contenta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1 reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Ubica la pelota, le va a pegar Darío Cáceres. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula de cotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py, Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Llegará el primero del tricolor, llegará el primero tricolor, vamos a ver, Cáceres, levantó esa pelota, arriba el cabezazo, tiro de portería. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. El partido 0-0. El bar chequeando y sí confirmado. El jingle Nisei es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pegan. Nisei, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. La pelota para Jara, tiene Fabrizio, juega bien, pelota al medio, al rebote largo, pelota larga de Espínola, viene buscando esa pelota Tomás Gutiérrez, el cabezazo de Gutiérrez, el venezolano, a ver, marca Alejandro Silva, gana, se mete bien Arrúa con el balón, se equivocó, marca Piri, juega a la derecha, mueve para Ferreira, avanza Recoleta, Ferreira se equivocó, la marca de Cáceres, pelea en esa zona Wilfrido, gana Wilfrido para Recoleta, puntín, pelota de Ferreira y avanza Recoleta. En San Justo y otros perfiles, ángulos, planchuelas y más, acceso sur, caso y perpetuo socorro, en y venta 093-309-813, Rey San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada, Albirroja, Torti Beef y participa por un vesículo lleno de productos y más. Torti Beef, sponsor oficial del Albirroja. Cerquita del minuto 35. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Muy poco fútbol por ahora, Víctor. Sí, y dentro de eso mejor Nacional, es el que está más cerca de llegar al primer tanto. Empezó con entusiasmo el partido, con Iván Valdés encendido, Carlos Arrúa también en las combinaciones que viene realizando en la parte ofensiva. Le está faltando la puntada final. El que sí está muy por debajo hoy es Recoleta, porque yo espero mucho más de este equipo que generalmente nos tiene acostumbrado a otras cosas, muy metido atrás, en este caso lo está llevando por delante en este primer tramo del partido, cuando llegamos lentamente a... cuando superamos en realidad ya la media hora del primer tiempo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que de litros acá Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Corner pertenece a Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Carlos
Carlos Arrua. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Primavera con Electrovan. Electrovan encontrás heladeras desde 1.850.000. TV Smart desde 990.000 y mucho más. Compra online electrovan.com.pe. Arrua con el tiro de esquina, pelota en el aire, golpe de cabeza defensivo, la pelota le queda a Silva. A ver, juega Ferreira, puntín larga de Ferreira. Arriba para Núñez, baja de cabeza el capitán de Nacional. Jugando esa pelota larga sobre la izquierda. A ver, no llegaba en esa zona Coronel. Y es lateral, punta derecha para la visita. Compre y convertir tu picante en tu propio campamento. Tecnología Prestige. Son livianos, resistentes y fáciles de montar e ingresar. Imar.com.pe. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. El partido sigue 0-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. En Wizard 10 cuotas, 420.000. Lleva tu curso Wizbook. Clases presenciales online, informata al 0982-753-647. A aprender inglés en Wizard es WOW. 18:30 van a jugar General Caballero Libertad. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morqueo. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Stock anuncia sexta edición de Los Imbatibles, los mejores precios del país. Disponible en todos los supermercados Stock Expression Night. Stock.com.pe. Para mañana, dos partidazos. Uno en realidad el 12 de junio frente a San Lorenzo 10 de la mañana. Y podría ser también un buen partido, ¿por qué no? El de Sol América River, porque Sol, el danzarín, pelea por no bajar de categoría. Sol ante River mañana 10 de la mañana. El comentario de Víctor Villalba hace una presentación de Quitadol para que olor en Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Cibellal 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana en Pedro Juan, 2 de mayo ante Olimpia, con Arturo, con Ricardo, los compañeros, 4 de la tarde. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la carne con más premios internacionales. Yavirá Caricia, Coloró Caricia, Víctor, frente tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Víctor mañana viaja 8:30 de la mañana, va a Lima, Víctor Villalba mañana. Así es, estaremos con todos los compañeros para la gran cobertura el día martes del partido entre Perú y Paraguay en el Estadio Nacional de Lima, con Arturo Ricardo, por supuesto, transmitiendo desde allí. Sí, señor, saque de costado a la derecha, pertenece, vamos a ver, es para Nacional, va buscando lentamente esa pelota Cáceres, saque de costado sobre la izquierda para el tricolor. Lo mejor para tu moto, toca menos tractor Bistoni de punta a punta, conoce más en bistoni.com.pe. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil, el poder de los paraguayos. Acá las señoras fanáticas Nacional sonríen, charlan entre ellas, pero el grito es permanente. Saque de costado para el tricolor. En Concasa empezá tu historia con pasaporte duradera. Acá los chicos te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Hace tu test drive en una Santión Caquembe y participas automáticamente para ganar un Ativo 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Cumplo 5 sándwiches de milanesa va a comer. Larga gración. 5 sándwiches de milanesa. Una locura. La pelota al medio sale Tomás Gutiérrez para el tricolor. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre y 627 7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Cerquita del minuto 40. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Consigo con este La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Víctor, yo no vi ninguna jugada de peligro en la portería de Ortiz, de Gerardo. No cruzó la media cancha Recoleta el día de hoy. Está muy metido atrás. Hay que decir que Nacional lo llevó también a esta situación. Mucho mejor la academia en este partido. Hizo sobrados méritos para estar 1-0 al frente en el marcador, pero el fútbol es así. Falcón figura. Muchas veces no definió bien Nacional. Por eso seguimos sin que se rompa el cero aquí en Barrio Obrero. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, Rica, Diego y Baran. El partido, señores, sigue 0-0. Hizo seguro Chaco. El próximo lunes cierran la fecha Trinidense Emiliano 18:30. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Carga Selvi Power, Nato, Diesel y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. Ella está participando de la promo Power de Shell. Escuchalo, po. Escucha. De todo, Víctor.
Así es, de todo le gritan a Juan Gabriel Benítez porque paró el partido en esta última. Saltó Hugo Sandoval, chocó con Tomás Gutiérrez y después quedó sentido el hombre de Recoleta. Pero ya de entrada aclaró el juez que no hay falta, que simplemente se para el partido para atender al centro delantero de Recoleta. Bueno, ahora tenés que bajar el ambiente porque si pongo un ambiente alto, están las señoras abajo nuestro. Bueno, pues se cayó, caramba, digo. ¡Epa! Interrumpe de balde el partido. Ahí está, se escucha el pueblo. ¿Qué pasa? No hay batucada, entonces, como no hay bombos ni platillos, Víctor, tengo que bajar el ambiente, ¿se entendió? Porque las señoras están con todo, Víctor Villalba. Hoy no vino la garra Alba. No está presente aquí en cancha de Nacional. Los que hacen ruido son los de Recoleta, aunque ahora en estos minutos se tomaron descanso los de la batucada del equipo visitante. Sí, señor, pelota al fondo, sale el tricolor con Alfaro. Camiones Picaco JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomar Automotores Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Muy bien, de a poquito termina primer tiempo aquí en la visera. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo, Portugal como visitante goleó 5-0 a Armenia con doblete de Cristiano Ronaldo. Saque de costado a la derecha, pertenece a Pires. Pires juega al medio, pelota para Ferreira. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperarlo un producto ADN, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Topos Mai por 11 años consecutivos. La pelota larga al fondo, marcó Coronel. Saque de costado a la derecha, pertenece a Recoleta. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Russo, uno en los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual. Recordando que el partido entre Cerro Tembetarí va a jugarse el 17 de septiembre a las 8, ¿qué digo? 19, Víctor, en La Olla. 19 horas, miércoles 17 de septiembre, Cerro Porteño Tembetarí en La Olla. Muy bien, ese partido corresponde por la fecha 11 del torneo. Clausura. Venía a divertirte el Casino Lot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Pelota al fondo, será tiro libre para el tricolor. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa. Prueba de casa y sentita en casa. Supli celebra 70 años por cada compra. 200.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. De a poquito termina la primera parte. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Repito, para mañana 2 partidos en la intermedia. 12 de junio San Lorenzo, Sol América, River. Ambos partidos 10 de la mañana. Con Mango cobras concurre gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias. Sales difíciles. Empezar a vender con Mango. Descárgala. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero sin contratos locales. Ingresa a laplata.com.py. Al piso Iván Valdés. Será tiro libre, mitad de terreno. Tiro libre para el tricolor. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí Cables Eléctricos Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. 18:30 para General Caballero Libertad. Gómez y Par cumple 53 años por créditos embolsados. 10 millones participados por 2 Citroën 0 kilómetros y muchos premios más. Bases y condiciones en gomezipar.com.py. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Después se viene el comentario entre tiempo de Víctor Villalba. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza calidad desde su origen. Amaro B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en Dieza. Redes @ Volkswagen Paraguay. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros Altendica, Diego Iván. En la visera, 0-0. Piso seguro Chaco. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. 4 minutos más se jugarán en este primer tiempo. ¿Te parece bien 4 minutos, Víctor? Sí, porque se perdió mucho tiempo en la situación de Iván Torres. Así que estoy de acuerdo con el tiempo de descuento. Aparte, hubo un par de caídas donde por lo menos 1 minuto más se consumió.
Muy bien, le va a pegar Falcón, corresponde salida para el Canario. Ingresa a www.posta.le apostar a ganar lo cambio todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomar, respaldo total. El próximo lunes cierra la fecha Trinidense Ameliano, 18:30. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfrutar comprando cualquier producto. Ya participaste, TV, celulares, motocicletas y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos con la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. La pelota al fondo sale el tricolor con Fabricio Jara. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Avanza Jara, Jara con la pelota, marcó Ferreira, va la contra, cuidado con esta, cuidado con Recoleta, se corre. A ver, se manda arriba Ferreira, juega bien, pelota a la izquierda, le robó Coronel, pelota larga, ¿qué pasó, Víctor? Y no pudo controlar correctamente a Álvaro Cabrera, era una situación en la cual podía generarse peligro, exceso de traslado en el juvenil de Recoleta y rápidamente quitó Mauro Coronel. Hasta ahí llegó Recoleta, hasta 3/4 de cancha, encima muy forzado lo que está haciendo el equipo vestido de amarillo, tuvo un primer tiempo para el olvido Recoleta. Por suerte para ellos, el marcador todavía sigue 0-0. Muy bien, pelota al medio, sale Sandoval, va a cometer falta, gana Sandoval, ganó para Recoleta, puso pelota al medio, marca ahora Tomás Gutiérrez, el cabezazo para Silva, Alejandro movió, se equivocó, sale Tomás Gutiérrez, juega para el tricolor a la izquierda. Nuevo auto, nuevas metas con Bancopp, préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancopp, crece desde la raíz. Invierno y en el Abrazo encontrás todo lo que necesitas, estufa, brazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Abrazo Supermayorista. La pelota al fondo viene, mitad de terreno, zona media. Arriba, pelotazo largo, va saliendo Tomás Gutiérrez. Pone la pelota al puntín Tomás. Pozo para Cáceres. Pelota al medio para Rúa. Toca la pelota al tricolor. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 720 puntos del país y la web. En Puntos Palma cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alentar la selección. Tiro de portería, pertenece ahora, pertenece a Recoleta. En Villeta, zona residencial, salir rutas importantes, contacte al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En septiembre, comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Te llevas un kit de tereré. Pasa por Chacomer, Cumo está el mejor en todos los caminos. Corresponde salida para Recoleta, le va a pegar a esa pelota Núñez, le va a pegar de zurda y esto termina. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py, Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Un monólogo de Nacional primer tiempo, Víctor. Sí, mucho mejor Nacional en este primer tiempo, sin hacer un gran partido, hay que decir eso, porque también cayó en las imprecisiones o malas decisiones en un momento determinado, pero si hablamos de mérito, de acercamiento hacia la portería rival, Nacional estuvo mucho más apto y mucho más decidido a llegar al primer tanto. Se va al primer tiempo, así como están las cosas 0-0, va a tener que replantearse varias cosas Recoleta para la segunda parte, porque si sigue jugando así es muy probable que lo pierda. Muy bien, ya termina el primer tiempo, será al fondo Cardoso. Cardoso juega para Recoleta, está entregando sobre el sector izquierdo, puso la pelota para Núñez, el puntín pelotazo largo de Núñez, arriba por elevación, pelota larga arriba, zona derecha, avanza, se mete Ferreira, cerca banderín, el puntín la marca, pelota en costado y esto termina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, termina primer tiempo aquí en Cancha Nacional, con este empate Nacional Recoleta 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor en una presentación de Quitadol, para que valoren Quitadol de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillalamin 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Terminó el primer tiempo aquí en Cancha de Nacional y el que se va con sensación de frustración al descanso es Nacional, porque fue el que estuvo mucho más cerca de convertir el primero en estos primeros 45 minutos. Queda ese sabor amargo seguramente en el entorno de la academia, porque es un partido el cual lo tuvo como para lastimar y no lo pudo hacer a pesar del dominio. Y para Recoleta mucho para reflexionar probablemente, porque no estuvo hoy como en otras ocasiones justo
hablábamos de eso en la previa, que Recoleta es un equipo de posesión, un equipo que intenta jugar con velocidad, soltando los extremos. Hoy para nada, hoy tocó la pelota 2 veces Brian Ferreira, casi no participó Wilfrido Báez, y la prueba es que casi fue un espectador. Gerardo Ortiz no tocó la pelota ni para hacer saque de arco, parece, durante estos primeros 45 minutos el portero de la academia. Por eso es que más debe doler en Nacional no haber llegado cuando tuvo su momento y cuando era todo favorable para el equipo de Saravia, la posibilidad de romper el cero. Porque uno imagina que el segundo tiempo va a ser diferente, porque tan flojo Recoleta no creo que esté en la segunda parte. Entonces otro tipo de batalla le va a plantar a Nacional, y ahí la dificultad va a subir, como para dar a entender o dejar en claro que Nacional desaprovechó estos primeros 45 minutos aquí jugando de local. Me gustó mucho el trabajo de Iván Valdés, lo vi conectado a Carlos Arrúa. Si bien es cierto, intermitente, pero en realidad con Arrúa hay que decir que esa es su versión. Arrúa es un jugador que te filtra pases, que tiene la claridad, buena media distancia, pelota parada, pero que de repente desaparece, pasa 8 o 10 minutos sin tocar la pelota, sin participar. Es algo de su rasgo a lo cual nos venimos acostumbrando en el último tiempo. Por lo menos en Nacional, hay que decir, mucho más influyente que en su paso por Olimpia. Entonces es algo que, insisto, vemos habitualmente de Arrúa, y a esta altura ya no nos preocupa porque es así y probablemente lo será así a lo largo de su carrera. Hoy el que tomó malas decisiones y que suele estar mucho más lúcido es Hugo Adrián Benítez. Hoy probó 2 veces de media distancia cuando tenía abiertos a compañeros como para seguir elaborando la jugada y tener mayor peligro. Se apuró un poco a Hugo Adrián Benítez. Hay que entender que a veces los goleadores son ansiosos, que los goleadores buscan permanentemente, como dice el viejo término, tienen el arco entre ceja y ceja. Solo que hoy estuvo impreciso y ahí dio la sensación de que faltó la puntada final en Nacional. Es algo que seguramente Saravia en este entretiempo va a corregir, mayor tranquilidad para tratar de resolver las jugadas y por sobre todo ponerse en ventaja. En un momento dado fue clave la presencia de Falcón. Tuvo 3 tapadas por lo menos en este primer tiempo. Hay una clarísima, parecía gol cantado, remate de Iván Valdés a la altura de la media luna. Reacción un poco dubitativa de Falcón, que deja un rebote tras arrojarse al césped y rápidamente se levanta, intuyendo que Valdés iba a placer ese rebote, y así fue, porque disparó Iván Valdés y otra vez se levantó y tapó Gonzalo Falcón, el portero uruguayo, en lo que fue sin duda la jugada más clara que generó el equipo académico en este primer tiempo del encuentro. Recoleta flojo, el día de hoy estuvo flojo, no pesó, no tuvo la pelota en los pies Alejandro Silva, hasta daba la sensación de debilidad defensiva, porque en un momento dado Nacional comenzó a marcar las pautas y en ningún momento tuvo contención el equipo vestido de amarillo, y la sensación que daba es que en cualquier momento iba a romper el cero la academia. Tal cosa no aconteció, como que le da una segunda vida a Recoleta en este partido, segunda ocasión que no va a querer desaprovecharla. Por eso hablamos de las correcciones que necesariamente y hasta con urgencia, diría yo, debe hacer Jorge González para el segundo tiempo del partido. La acción más polémica del encuentro se dio a los 10 minutos y realmente iba a ser una injusticia tremenda, un error grosero, si es que se terminaba aplicando la expulsión a Iván Torres. ¿Por qué digo esto? Porque queda una pelota más o menos a la salida del área de Recoleta, en la cual Iván Torres hace un control un poco largo, se quiere anticipar a Orlando Gaona Lugo por velocidad y justito llega a puntear Iván Torres la pelota, y después en el recorrido de la pierna el contacto es inevitable. Aquí no podemos hablar de falta porque siempre la intención de Iván Torres es jugar la pelota, encima puntea y la dirección del balón toma rumbo hacia el puntín que da Iván Torres, y después ya el resto es inevitable. Cae Orlando Gaona Lugo, se arroja, seguramente grita, impresiona un poquito y cobra falta Juan Gabriel Benítez, le quita la amarilla. Para mí falta no hubo de ninguna manera, y lo peor fue que llama del VAR Zulma Quiñones, y nos contaba Darío Colmán que en el Zócalo de la televisión decía ocasión manifiesta de gol. O sea, Zulma Quiñones le sugiere jugada de tarjeta roja a Juan Gabriel Benítez por una acción en la cual ni siquiera había falta, lo que me parece un error grosero. Y después Juan Gabriel ve la repetición,
se da cuenta que claramente puntea a Iván Torres la pelota, que no era ni siquiera falta, y afortunadamente para el bien del espectáculo y para evitar una polémica que hubiese sido recordada por mucho tiempo porque no era ni falta e iba a ser expulsado un jugador de Recoleta con esa acción, termina decidiendo con personalidad Juan Gabriel Benítez que no era infracción, le anula la tarjeta a Iván Torres y afortunadamente esta jugada queda para la anécdota, pero obviamente algún llamado de atención va a tener que tener Zulma Quiñones por lo que hubiese sido un grosero error en esta interpretación de la jugada que pudo cambiar la historia del partido, porque aquí hablamos de un equipo que se iba a quedar con 10 hombres a los 10 minutos del primer tiempo e iba a tener todo a pedir de Boca Nacional como para poder ganar este partido. En cuanto a tarjeta, después no tuvimos amarillas, fue la única que al final se anuló, ya no salieron amarillas en el transcurso del partido, después de eso fue un encuentro sin complicaciones para Juan Gabriel Benítez. De todos modos, como escuchábamos en el sonido ambiente, tuvo muchos reproches el árbitro del partido del lado de la preferencia de Nacional. Nacional está haciendo las cosas bien, me parece que si sigue jugando así tiene grandes posibilidades de ganar este partido. Tiene que ajustar obviamente la puntada final porque así se ganan los partidos. De nada te sirve tener 3-4 ataques, tener 90% de posesión y a la hora de la verdad te va 0-0, es como una derrota. Pero me parece que si sigue jugando así, si sigue dominante como lo fue en la primera parte ante Recoleta, va a terminar llevándose los 3 puntos o dejando mejor dicho los 3 puntos aquí en su casa. Solo que hay un pequeño tema con los últimos resultados, la falta de confianza puede incrementarse, el irse 0-0 al vestuario puede llenar de dudas ciertamente al equipo, o sea, es algo que seguramente Pedro Saravia en este momento está tratando de ajustar, hacer que su equipo pueda asimilar lo que es el dominio y por sobre todo terminar llevándose la victoria. Miro que tienen los equipos en la banca. Nacional puede mirar como una buena opción en algún momento a Bailones y esto sigue 0-0. El propio Richard Prieto para jugar por fuera o jugar de interior si en algún momento lo decide Saravia. Recoleta va a tener que cambiar indefectiblemente porque fue floja su participación de la primera parte. Creo que mucho más no tiene Álvaro Cabrera que hacer en este partido. Aquí hablamos y lo subrayamos en cada partido prácticamente, la dificultad que tienen los clubes con el tema del reglamento juvenil, porque en otro contexto estoy seguro que Álvaro Cabrera no iba a jugar, probablemente no esté ni en la banca, porque se nota que no tiene todavía nivel de primera división y le pesa este partido, le pesa la responsabilidad de jugar en primera, probablemente tenga fugaces momentos buenos en primera, pero bueno, hay que cumplir sí o sí con un tiempo determinado, entonces los técnicos se ven en la obligación de hacer jugar al juvenil, pero yo creo que él no va a retornar al segundo tiempo. Ahí veo como opciones a Hernán Pérez desde el lado de la experiencia o al propio Matías López, que te puede dar la posibilidad de ser un nexo entre los volantes y el ataque jugando de media punta y tratando de hacer pesar más con los pases que puede dar tanto Alejandro Silva, al propio Matías López ingresa a los extremos que, insisto, estuvieron muy por debajo de lo que se espera, el caso de Wilfrido Báez y de Brian Ferreira. Así entonces, en los últimos minutos de descanso los protagonistas, tanto Nacional como Recoleta, nosotros como siempre esperando que se rompa el cero, porque nadie quiere ver un encuentro que termine sin goles, y estamos en ese deseo aquí en cancha de Nacional. Tenemos 5 minutos, así que aprovechamos, vamos hasta Darío Colmán junto a Darío Argüello, voces de los seleccionados que vamos a pasar a continuación. Tenemos a Omar Alderete y en un ratito también compartiremos lo de Andrés Cubas, que hablaron hace un ratito en el Defensores del Chaco. Paraguay va a practicar en minutos más a puertas cerradas para público, a puertas abiertas para prensa. Así que vamos hasta coordinación y ya retornamos dentro de 5 minutos exactamente para lo que será el segundo tiempo. De momento están igualando Nacional y Recoleta 0-0. Adelante Darío Colmán. Muchas gracias, Víctor. Así como decías, tenemos para escuchar declaraciones de los protagonistas de la selección paraguaya. Paraguay que el día martes se enfrenta a Perú en Lima a las 20:30, cerrando su participación en las eliminatorias ya con el boleto sellado para el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Escuchamos lo que decía Omar Alderete. Vamos a ir a competir, a ganar, a seguir sumando minutos con el equipo, entre todos, y ganando más confianza con el grupo, sí. ¿Qué tan importante fue para ustedes conseguir el resultado aquí de local? Algo muy importante, ¿no? No, yo creo que sí, al final es más lindo conseguir el objetivo con nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestra familia
nos están mirando ahí. Por ese lado yo creo que es mucho mejor. Sí. Omar, ahora, nunca se le ganó a Perú en Lima, como que es una consigna también, una hegemonía a romper. ¿De repente pasa eso por la cabeza de ustedes, cerrar de la mejor manera estas eliminatorias? Yo creo que más que nada eso, de cerrar de buena forma todo lo que hicimos, este proceso lindo que tuvimos, y ir con confianza después para volver a preparar los partidos, los amistosos que tengamos. Más que nada por eso, por cerrar bien esto que hicimos. Sí. Omar, ¿qué le quieres decir a la gente después de la clasificación que se logró, por supuesto, y todo el festejo que vieron también al salir desde el panel, la cantidad de gente que hubo? No, nada, al final agradecerle porque estuvieron ahí apoyando. Yo sé que la gente estuvo esperando mucho también para festejar. Creo que más que nada fue eso, los años que pasaron de mala racha, digamos, y nada, estaban ansiosas y sí, es normal. Sí. Omar, ¿cómo se sintió en ese momento que se escuchó el pitazo final? ¿Un alivio quizás? Yo creo que sí, satisfacción más que nada, porque fue más que nada por el grupo y por el pueblo que se lo merecía de verdad, de volver a poner a Paraguay en un mundial. Más que nada eso, satisfacción. Sí. En lo personal se te está dando un buen arranque del segundo semestre con tu transferencia, tu llegada al fútbol inglés, lo que significa también, bueno, sos parte de los jugadores que peleó por mucho tiempo para retornar al mundial, y eso me imagino que te da mucha satisfacción también en lo personal, ¿no? Yo creo que sí, en lo personal está siendo un lindo año para mí, estoy contento con eso, pero yo creo que nada se compara así con conseguir los objetivos con la selección, aquí con nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestra familia que está también siempre esperando que nos vaya bien con nuestra selección, y más que nada contento por eso. Sí. Omar, ¿cómo fue el tema de los referentes que tuvieron procesos fracasos en eliminatorias pasadas y ahora como que se sacaron esa espina también 2-3 procesos, el caso de Gustavo, Almirón y compañía? ¿Cómo lo notaron ustedes que se fueron adecuando a una nueva camada en la cual ahora con Alfaro se consiguió el objetivo? Bueno, yo creo que ya lo dije antes también, nadie quiere estar en esa situación con mucho menos con su selección. Yo creo que también se lo merecían demasiado. Yo siempre, desde que me llegó a la selección, nunca vi una mala cara, vi siempre ganas de que vayan bien las cosas y no salían los resultados. Pero sí, más que nada ellos que sufrieron mucho más ese proceso, muchos más años, y contento porque también se le dio a ellos. Sí. ¿Cómo le recibieron a Lucas Romero, al chico de Recoleta, que está convocado el día de ayer? Yo creo que lo vimos poco todavía, yo al menos le vi recién en el bus. Nada, yo creo que al final cada persona o cada jugador que venga a este grupo lo va a pasar bien porque hay un buen ambiente y un buen grupo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Ahí estaba lo que decía Omar Alderete, jugador de la selección paraguaya, la albirroja que hoy practican el Defensores del Chaco, pero a puertas cerradas. Mucha gente que por ahí tomó esto como una invitación a que la gente se sume, pero no, es a puertas cerradas. Sí dijo Alfaro en su conferencia de prensa luego del empate ante Ecuador y la clasificación que le gustaría tener un entrenamiento a puertas abiertas para que la gente también participe, pero no es este el caso. Sin embargo, hoy Paraguay activa en el estadio de los Defensores del Chaco. Nosotros volvemos hasta el Arsenio Rico junto a ustedes, Diego Víctor. Gracias, Darío, muy bien. Va a modificar Pedro Sarabia al 21. ¿Quién es Víctor 21, el tricolor? Fabián Franco, camiseta 21, y no retorna al segundo tiempo Claudio Núñez. Muy bien, correcto. Y Recoleta, Víctor, va a cambiar. Recoleta está ingresando en este momento, a ver, 2, 4, 6, 8, 9. Así que se vienen 2 cambios, así como están las cosas. En un rato vamos a confirmar. Creo que no vuelve Álvaro Cabrera. Me parece que un cambio cantado. El juvenil. Pero casi en el relato no lo nombré, Víctor. No. Ni tocó la pelota Cabrera. Y sí, efectivamente él no vuelve. Es uno de los que no está. Y el otro es... A ver... Juan Núñez es el otro que no está. Así que son los 2 cambios. Y ya veo que José Espínola se está acomodando de zaguero central en Recoleta. Vamos a confirmar quiénes son los que ingresan en el equipo amarillo. Muy bien, contigo, Darío.
En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Bueno, muy bien. Franco está en el campo de juego. Fabián, decías, Víctor, por Claudio Núñez, el capitán. ¿Y quién queda como capitán de Nacional, Víctor? A ver, estoy mirando quién quedó con la cinta. No estoy identificando todavía. No veo a nadie con la cinta, a no ser que se hayan olvidado de ese detalle para dejar algún capitán. No, Carlos Arrúa. Carlos Arrúa tiene la cinta de capitán. ¿Arrúa? Sí. Muy bien. Y Recoleta, Víctor, ahí estamos con los cambios. Sí, Recoleta 32 Matías López y salió Álvaro Cabrera. Y el otro cambio, Julio Domínguez, y quedó en vestuario Juan Núñez. ¿Domínguez qué número tiene, Víctor? 27, Julio Domínguez. Muy bien, esto arranca, Darío. El bar chequeando y sí confirmado el jingle Nicey, el gol fuera del área, tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Nicey, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevo. Asesorate al 021-279-6000, tu casa con Zika queda bien. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar la etapa final de este partido en la visera que por ahora Nacional Recoleta están igualando 0-0. Ahí se producen los cambios de Recoleta. Ahora sí, el árbitro mira, espera la orden. Mira justamente Juan Gabriel el ok del cuarto árbitro de este partido. ¿Quién es el cuarto árbitro? ¿Alipio Colmán, Víctor? Alipio Colmán, así es. Muy bien, Alipio Colmán va a autorizar, le va a autorizar justamente a Juan Gabriel Benítez. Ahora mira Juan Gabriel, observa Alipio, el ok correspondiente y arranca el segundo tiempo. Continúa relatando Diego Iván. La pelota para el fondo, sale Domínguez, juega para Recoleta, pelota sobre punta derecha, deja suavecito para Luis Cardoso. Levante Cardoso, juega la pelota a la derecha, insiste con ese balón, jugando sobre mitad del terreno, marca con él, juega y avanza el tricolor ahora. En San Justo de Oro, perfiles, ángulos, planchuelas y más, acceso, solca, superpetuoso, socorro, en venta, 093-309-803 San Justo y Arroz. Compra cortes, edición limitada, Albirroca, Shorty Bife y participa por un biciclo lleno de productos y más. Shorty Bife, sponsor oficial del Albirroca. Coronel con la pelota, juega para Tomás Gutiérrez, la pelota de Tomás sale al venezolano. Vamos a ver el puntín de Sandoval, vuelve a ganar, se mete en esa zona Tomás Gutiérrez, lo hace rebotar a Sandoval, corresponde el tiro de portería para la academia. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. La juega para Tomás Gutiérrez, la pelota de Tomás sale al venezolano. Vamos a ver el puntín de Sandoval, vuelve a ganar, se mete en esa zona Tomás Gutiérrez, lo hace rebotar a Sandoval, corresponde el tiro de portería para la academia. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. La juega para Tomás Gutiérrez, la pelota de Tomás sale al venezolano. Vamos a ver el puntín de Sandoval, vuelve a ganar, se mete en esa zona Tomás Gutiérrez, lo hace rebotar a Sandoval, corresponde el tiro de portería para la academia. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con los cambios va a ganar ofensiva por derecha, desde el lateral derecho Nacional, obviamente con Fabián Franco, que tiene mayores características de ataque con respecto a Claudio Núñez. Y en Recoleta al final era una sensación nada más, porque José Espínola termina jugando al lado de Alejandro Silva y obviamente como central se acomoda a Julio Domínguez. Así que interpreto que fue un cambio por algún tema físico la salida de Juan Núñez. Refrigado, salvate con Abracur. En Electroban, el combo ideal TVH Play de 43 pulgadas y te regalamos un container para que vibres con cada gol como nunca. Pasa por Electroban, donde el fútbol se vive con pasión. La pelota al medio, marca Wilfrido Baez, juega, sale para Recoleta, pelota a mitad de terreno. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadoles de la ACA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Ceballán en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Orlando Gaona Lugo, está a la derecha Gaona Lugo, pone la pelota para Franco, Franco jugó el balón mucho más atrás, deja esa pelota, el pelotazo lo arriba sobre la izquierda, juega Cáceres, insiste Cáceres para el tricolor, movió a la izquierda, entregó para Arrúa, Arrúa gira sobre mitad del terreno, pone para el Faro, toca la pelota en la academia. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento, por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales, Yavirá Caricia con el Acaricia 2 litros, fruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. El partido por ahora se mantiene 0-0. Turifaz Max mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular, consigló en Greenmar, 40 años brindando
dándote lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. La pelota por mitad de terreno, está parando esa pelota. Tomás Gutiérrez puso de zurda, está entregando para Cáceres. Pelota para el fondo para Gerardo Ortiz. Sale Ortiz para Nacional, juega. Está dejando la derecha. Entregó suavecita para Coronel. Levantó el pelotazo largo al fondo. Suavecita para Falcón. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 por 018444037. Unite a la generación Master Madrid Americana. Pensé que iba a jugar más adelantado y suelto Matías López, pero al final entra a jugar al lado de José Espínola. Y con esto Alejandro Silva va de extremo por izquierda, ya que se adelanta Wilfrido Báez al lado de Hugo Sandoval. Así que mantiene el 4-4-2 Recoleta, solo que aparte de los cambios rotó un poquito las posiciones. Con Silva ahora ya jugando por fuera en este segundo. El árbitro pita falta y será tiro libre, punta derecha para el tricolor. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel de resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Pero Par construyen contigo. Esto ganancia sexta edición de los imbatibles, los mejores precios del país. Disponible en todos los supermercados Stock Express y onlinestock.com.py. Después estamos con los compañeros, con Jorge Casal. Jorge será tiro libre, punta derecha para el tricolor. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel de resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Pero Par construyen contigo. Esto ganancia sexta edición de los imbatibles, los mejores precios del país. Disponible en todos los supermercados Stock Express y onlinestock.com.py. Después estamos con los compañeros, con Jorge Casal, Jorge Sosa para General Caballero Libertad 1830. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde rojo, pedidos al 09319-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en la necesidad de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. La pelota a la derecha, va corriendo Ferreira, marca en esa zona. Cáceres pelota a un costado, a ver qué dijo el juez. Y corresponde. ¿Qué dijo el árbitro Víctor finalmente? ¿Tiro de esquina? Marcó no? Saque de arco primero. Ahí discute el jugador de Recoleta Ferreira con Nancy Fernández. Al final le dan la razón a los hombres de amarillo. Será tiro de esquina para el equipo visitante. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido continúa 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Es pelota quieta, corner, pertenece a Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Le felicidad. va a pegar a esa pelota Torres el Tito. Le va a pegar sobre punta derecha, tiro de esquina. A ver si llega al gol. Ahora Recoleta. A ver si llega al gol Recoleta. Vamos a ver. Están los defensores de Nacional. El árbitro va a autorizar. Repito, Juan Gabriel Benítez. Es pelota quieta, pertenece al equipo de Recoleta. Tito levantó, golpe de cabeza. Vuelve a caer, pelota en costado, es lateral para la visita. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Llega el gol Recoleta, vamos a ver. Están los defensores de Nacional. El árbitro va a autorizar, repito, Juan Gabriel Benítez. Es pelota quieta, pertenece al equipo de Recoleta. Tito levantó, golpe de cabeza. Vuelve a caer, pelota en costado, es lateral para la visita. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Llega el gol Recoleta, vamos a ver. Están los defensores de Nacional. El árbitro va a autorizar, repito, Juan Gabriel Benítez. Es pelota quieta, pertenece al equipo de Recoleta. Tito levantó, golpe de cabeza. Vuelve a caer, pelota en costado, es lateral para la visita. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la fecha 22 de la primera B, 12 de octubre de Itagua le ganó por 3-1 a Benjamín Aceval. Lateral, zona derecha, pertenece al equipo visitante. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde rojo, pedidos al 09319-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en la necesidad de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Sandoval colocó, marcó Gutiérrez. Tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cita la pelota para Gerardo Ortega. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago del IBL 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. San Isel, 37 años de diferencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámica, loza, griferías, accesorios para la construcción. San Isel, proyectando juntos. Las señoras están con todo, Víctor. Sí, piden la tarjeta para Julio Domínguez, que bloqueó la salida de Gerardo Ortiz. Era córner para Recoleta. La agarró el arquero de Nacional, quería salir jugando rápido y justo se metió en el camino Julio Domínguez. Advertencia de Juan Gabriel, no hubo tarjeta para el central de Recoleta.
Muy bien, estamos cruzando minutos 7 de este segundo tiempo. El comentario Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para cada Loren, Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Para mañana 2 partidos en la intermedia, 2 buenos partidos. El primero, peleando por el ascenso, 12 de junio, San Lorenzo, 10 de la mañana. Y el otro, Sol de América, que pelea por no bajar, enfrentará a River, mismo horario, 10 de la mañana. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia, con el Caricia, disfruta tus jugos favoritos. Yavirá Caricia. Muy bien, ¿quién le pega? ¿Quién es Víctor que le pega? Alejandro Silva. Le pegó Silva, pelota en el aire, el cabezazo, pelota a mitad de terreno, sale, el Recoleta con el Tito, levantó, pelota en territorio nacional. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia, con el Caricia ahorita, disfruta tu juego favorito. Yavirá Caricia. Sí, señoras, acá en sector preferencial, señor, el aire, el cabezazo, pelota a mitad de terreno, sale, el Recoleta con el Tito, levantó, pelota en territorio nacional. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia, con el Caricia ahorita, disfruta tu juego favorito. Yavirá Caricia. Sí, señoras, acá en sector preferencial, señoras fanáticas de Nacional, permanentemente indicándole algo a Sarabia, los muchachos están con todo. Las fanáticas de Nacional aquí en sector preferencial. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. 5021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. 18:30 para General Caballero, Libertad. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicos en paquetes individuales, cocinas preparadas y a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Con la promo Power de Shell participás por viajes a México, Brasil para ver en vivo. A la escudería Ferrari HP. Además puedes ganar premios mensuales. Este Coronel, el juvenil nacional, Víctor, no se complica. Es un zaguero, solamente despeja, no se complica mucho. Hace lo justo y lo necesario, Víctor. Y destaco que no tiene miedo de ir al choque, al salto con Hugo Sandoval. A pesar de tener 17 años, tiene muy buena estatura, 1,86 m. Así que va a dar que hablar Mauro Coronel y, como decíamos, es preseleccionado de la sub-17 del Albirroja. Ahora, hay otra cosa que lo ayuda mucho, el físico. Buen físico, Víctor. Sí, 1,86 m. A esa edad va a ir creciendo fácilmente. Superará probablemente el 1,90 m cuando esté en la madurez de su carrera. La pelota para el fondo a propósito. Tiene el Coronel. Levantó el zaguero de Nacional. Pelota arriba a mitad de terreno. Llamen eficaz JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte tu crecimiento con respaldo de Chacomel Automotores, Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carrera reconocida por el MEA, habilitada por el CONENSE, acreditada por la ANES. Infoserrana.tu.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litros acto indica Diego Iván. El partido por ahora continúa 0-0. Y su seguro Chaco. El próximo lunes cierran la fecha Trinidense Ameliano 18:30. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. En la visera sigue 0-0. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte en Toyota Russo uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Con nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en Slot del Sol Online. Después están los compañeros para General Caballero, Libertad. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Proba los nuevos quechos de mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, quechos de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Cerro Temetarí pasó para el miércoles 17 de septiembre en la olla, 19 horas. Supli celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa. Además, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. ¿Esto te parece, Víctor? ¿Tendremos un golcito o va para el 0-0, Víctor? ¿Qué decís? No, yo creo que vamos a tener un gol porque mejoró la actitud de Recoleta y la predisposición en el campo de juego. Ahora no solo es todo de Nacional, incluso Nacional en este segundo tiempo casi no atacó aún sobre 12 minutos
así que mejoró considerablemente el partido porque ahora sí hablamos de fuerzas parejas. La pelota al medio será saque de costado, punta derecha, sector de las preferencias y pertenece a Nacional. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 para Guardia Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras concurre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empieza a vender con Mango, descárgala. A ver, Franco le encargado para el tricolor, pelotazo largo, marca el Tito Torres y otro cabezazo, pelota a la derecha, se mete Hugo Adrián, no, ahora sí, pitó el juez, a la derecha, tiro libre para el tricolor. La Plata Empeñas con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py, Empeña, seguro Empeña en La Plata. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Acá hay unas 200 personas, Víctor, no estoy exagerando. Sí, llegamos a 200, sí, un poquito más incluso me parece, 250 por ahí. Muy bien, tiro libre, punta derecha para el tricolor. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. La clínica SPC cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta, escrinos al 091-712-856. SPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Par. Creo que viene el gol, Creo que viene el gol. Creo que se asoma el gol Nacional. Pelota en el aire. Golpe de puños del arquero Falcón. La pelota sobre su izquierda. A ver, va ganando en esa zona Gaunalugo. Puso pelota al fondo, mucho más atrás para Cáceres. Domina lateral izquierdo tricolor. Levantó esa pelota, juega bien para Hugo Gaunalugo. Se mete Gaunalugo. Orlando está sobre la izquierda. Qué buena acción para el tricolor. Le robó Piris esa pelota. Cerca del banderín. Será saque de costado. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasó, Víctor? Y Gaunalugo se entusiasmó más de la cuenta porque llevó la pelota prácticamente hacia la esquina y se encontró con Matías López, que le puso el cuerpo, le punteó, recuperó la posesión e hizo rebotar en Gaunalugo. Desde que volvió de su lesión no es el mismo Gaunalugo de arranque de campeonato, y bien que le hace falta a Nacional tener todo su esplendor. Muy bien, pelota a la derecha, será lateral y pertenece justamente a Recoleta ahora. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza calidad desde su origen. Amaro B6 el lujo de elegir la bolsa desde $49,900, cuotas $690. Haz tu test drive o terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Estamos llegando a minuto 14 de este segundo tiempo. Unisal, C Central España 330 San Lorenzo, filiales en América, Peteita, Huácoro, en el Oviedo, Villarrica, Caguasucio, Alete, Carapegua y Pilar. Unisal, los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Bailone va a ingresar en Nacional. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Avanza Nacional, Iván Valdés. Levanta el centro. El rebote de Franco le pegó. Mal remate. Insiste ahora Recoleta. Juega pelota a mitad de terreno para Sandoval. Bristol te lleva al mundial para alentar a Paraguay. Disfrutar comprando cualquier producto. Ya participaste de celulares, motocicletas y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los niños te hablamos en Mendoza. Cada copa son brinde por la amistad. Representa este vídeo Puertos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Bailone, va a ingresar Bailone. ¿Quién se va para vos, Víctor Villalba? Y estaba pensando, lo más simple sería quitar a Adrián Benítez, pero sería casi más de lo mismo. Así que yo creo que Arrúa podría ser candidato a salir en este tramo de partido. Ya en el segundo tiempo casi no tuvo la participación el 10 de Nacional, como habíamos hablado en la primera etapa. Muy bien, Bailone va a pisar el campo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros indica Diego Iván. En la visera, 0-0. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa personal, elegir a conexión total personal Flow. Si se retira finalmente Fabricio Jara e ingresa a camiseta 7 Bailone, así que arriesga con este cambio Sarabia porque va a jugar Arrúa al lado de Alfaro y dos puntas bien definidos, Bailone y Hugo Adrián Benítez. Muy bien, cambio Pedrito Sarabia. En Rumbos estamos para cuidarte, tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamando al 449-488. Rumbos S.A. de seguro protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-721-000
721-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 18:30 juegan General Caballero Libertad. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quiera. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. Invierno y en el abrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufa, frazadas, edredones y mucho más. @el abrazo super mayorista. Con este empate se frena Nacional. Bueno, Recoleta tiene un puntaje mucho más bajo que Nacional, pero hablo del tricolor. Se está frenando por lado con este empate. Vamos a ver si hay un golcito o no. ¿Qué pasó acá, Víctor Villano? Quedó caído el volante central José Espínola de Recoleta. Tras el salto con Hugo Adrián Benítez se golpeó la cabeza el volante. Ahora vamos a ver, se va reponiendo de a poco el 6 de Recoleta. Muy bien, recordando que Guaraní lo dio vuelta. Estaba perdiendo ante la Uniazul, ante Luqueño 2-0. Terminó ganando el legendario 3-2. Se consolida arriba en la cima. ¿Cuántos puntos tiene Guaraní, Darío? Tiene 25 puntos, es el único líder del campeonato. Su escolta es Cerro Porteño, que tiene 21. Luego con 17 Luqueño, Trinidense y ahora también Nacional, que estaba con 16. Con este empate está llegando a 17. Por eso digo, Víctor, se está frenando la academia. Sí, ya se queda definitivamente para la lucha por el título, pero en materia de acumulativo necesita seguir sumando para intentar lo de la Libertadores, confirmar lo de Sudamericana. Y agregando que tiene una ruta más, que es la Copa Paraguay, donde el año pasado fue finalista nacional y le tocó perder en el partido decisivo ante Libertad. Muy bien, sí señor, el partido sigue 0-0. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para acá, hablará en Quitadol Estelasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillalamen 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, la pelota al medio, va saliendo Nacional, se mete Arrúa levantó, juega larga arriba, en zona derecha para el jugador Orlando Gaona, luego puso bien, Hugo Adrián le quiso pegar a esa pelota y le robaron el balón, pelota a la derecha, Víctor, ¿qué pasó en la acción? Y estuvo atento Iván Piris porque siguió la carrera en diagonal de Hugo Adrián Benítez, el pase de 3 dedos de Fabián Franco, pecho, y cuando esperaba que baje la pelota para disparar, se encontró primeramente con el puntín de Iván Piris, que la quitó a un costado. Sí señor, lateral, punta derecha para el tricolor. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como todo lindo Ford. Tiene etiqueta negra la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Acaricia 2 litros y fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Le pegó Bailone, mal remate, suavecito, una pelota suavecita para Falcón. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Con José Florentín como titular, Central Córdoba está cayendo 1-0 ante Vélez por la Supercopa Argentina. Muy bien, la pelota para Sandoval. Corre Sandoval, tiene para Recoleta. Sandoval puso más arriba, largo para Ferreira, no fue. O no llegó a esa pelota, mejor dicho, tiro de portería. Pagando con tu QR débito y todo generas cupones electrónicos para participar de un viaje a Punta Cana. Fines de semana, doble cupón. Compras, ganas y ahorras en Punto Farma. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad y lenta la selección. Mañana van a jugar 2 de mayo limpia en la 4 en el Río para PT. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1 reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Le falta el gol a este partido, Víctor. Así es, le falta el gol y siento que nos vamos alejando de eso. En el primer tiempo, con el dominio de Nacional, parecía que estaba más cerca. Igual imagino que va a empezar a apurar porque por algo están los dos puntas, Bailone y Hugo Adrián Benítez, juntos en este momento. Y no descarto que Recoleta tenga alguna. Espérame, Víctor, se metió Iván Valdés, no pudo pegarle a esa pelota, le robaron el balón. Y otra vez El Salvador fue Iván Piris, porque Iván Valdés quería controlar con derecha, sacudir el disparo de zurda. Otra vez Iván Piris en el camino. Te decía que siento que Recoleta también alguna va a tener, porque Nacional se va a ir adelantando cada vez más. Ya despobló la mitad de cancha porque Arrúa no es marcador y está jugando al lado de Alfaro. Así que de contragolpe puede llegar a lastimar también el equipo canario. Marcamos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Sí, aquí tuvo su más importante Recoleta porque Wilfrido Báez cabeceó, pasó 1 metro del arco, pero fue un anuncio, recuperación en mitad de cancha, 3 contra 3.
Entonces me parece que Recoleta va a empezar a tener esta situación. 18:30, General Caballero, Libertad. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula de cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Case, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Tiro de esquina, pertenece a Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega esa pelota Alejandro Silva. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve Mike Flores con usted los 302.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve Mike Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Ve Mike Flores. La pelota larga arriba, zona derecha. Vamos a ver. Busca López esa pelota, comete falta. Tiro libre para Nacional. El VAR chequeando y sí confirmado el jingle. Ni 6 el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pega. Ni 6 especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicabol. Y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Utiliza el mortero de elevación Zicabol. Y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Prieto va a ingresarlo. Con 671-767. Síguenos en Instagram como Ve Mike Flores. La pelota larga arriba, zona derecha. Vamos a ver. Busca López esa pelota, comete falta. Tiro libre para Nacional. El VAR chequeando y sí confirmado el jingle. Ni 6 el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pega. Ni 6 especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicabol. Y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Prieto va a ingresarlo. Es el rebote. Pelota al medio. Salió Franco. Y está dejando para el jugador Alfano. Alfano juega para Coronel. Levantó, tiró, pelota larga, media cancha. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Ro Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿A quién lo saca? ¿A Gaona Lugo, Víctor? Sí, ¿o no? yo creo que a Orlando Gaona Lugo, que en este segundo tiempo casi no tuvo situaciones cercanas a los desbordes habituales que él realiza. Insisto, está muy por debajo del nivel que nos impresionó en la primera rueda Orlando Gaona Lugo. Vamos a ver finalmente si es él u otro el que se retira. Ese Valdés. Iván Valdés al final. Pensé que él iba a quedarse un poquito más. O sea, en cuanto a lo que hizo en el partido, Iván Valdés pesó más que Gaona Lugo. 27, Richard Prieto se retira, Iván Valdés. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Repetimos, Víctor, se va. Iván, ingresa Prieto. 27 a la cancha Richard Prieto, deja el campo Iván Valdés, que hizo un buen partido. Me pareció lo más picante que tuvo Nacional durante la primera etapa. Prieto es uno de los pupilos de Pedro Sarabia. Así es, donde se va Pedro lo lleva Prieto. Y sí, en Nacional jugó mucho con él. Realmente tuvo un buen nivel Richard Prieto. En su momento jugó en el fútbol argentino, no trascendió allá. Terminó regresando a Guaraní y hoy día otra vez vistiendo la camiseta de Nacional. La pelota para Wilfrido Báez. Epa, acá lo tocan Alejandro Silva. Falta, Víctor. Y hay tarjeta, Víctor. Sí, amonestado Fabián Franco. Justito cuando le ganaba en la carrera Alejandro Silva, lo tocó en el talón. Evitó que continúe su carrera, así que bien amonestado Fabián Franco. Muy bien, será tiro libre para la visita. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Primavera con Electrovan. Electrovan encontrás heladeras desde 1.850.000, TVs Smart desde 990.000 y mucho más. Compra online electrovan.com.py. Aldo González va a ingresar en Recoleta. Con Fleire, convertir tu picate en tu propio campamento. Tecnología Drop Stick. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresar imar.com.py. Lleva tu Mitsubishi L200 0 km con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0174-408-709. Niponautomotor.com.py. Aldo González va a ingresar en Recoleta. Con Fleire, convertir tu picate en tu propio campamento. Tecnología Drop Stick. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresar imar.com.py. Lleva tu Mitsubishi L200 0 km con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0174-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Muy bien, le va a pegar Alejandro Silva. Directo a largo, Víctor. No, centro, me parece que centro. Centro, Víctor. Sí, centro. Vamos a ver, Alejandro Silva le va a pegar a esa pelota, va a autorizar Juan Gabriel, será tiro libre para Recoleta. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. En Wizard 10 cuotas de 420.000, llevas tu curso Wizard, clases presenciales online. Informate al 092-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Primero marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Invita Vigo y bam. Nacional Recoleta 0-0. Hizo seguro Chaco. Después estamos confirmando el cambio porque ya modificó Jorge González, tiro libre.
Le va a pegar Alejandro Silva para Víctor. Es un centro. Vamos a ver. Alejandro Silva predispuesto. El capitán de Recoleta levantó el centro efectivamente. Va el rechazo largo de Coronel. Y estamos con información. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Víctor. En Recoleta ingresó camiseta 33 Aldo González. Dejó la cancha Brian Ferreira. ¿Y este cambio que te dice Víctor a Recoleta? Y Brian Ferreira, otro que no pesó hoy. Por velocidad suele imponerse. Hoy estuvo lejos de tener un mano a mano con los rivales de Nacional. Y busca tratar de tener agilidad por fuera. Aldo González se tira por derecha. Con esto Wilfrido Báez. Veo que se está recostando de vuelta por izquierda. Así que Alejandro Silva de vuelta tendrá la tarea centralizada. Aunque ahora veo que Ale otra vez por izquierda. Mantiene entonces la dupla Báez-Sandoval. En el ataque el técnico Jorge González. Muy bien, saque de costado cerca del banderín. Punto derecha para la academia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pifiosa pelota, Prieto gana, se mete González, juega punto derecha para Recoleta y avanza. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Stock anuncia sexta edición de Los Imbatibles, los mejores precios del país. Disponible en todos los supermercados Stock Express y onlinestock.com.py. Para mañana un solo partido, un solo juego mañana. Río para Petit con Arturo, Ricardo, los compañeros para 2 de mayo Olimpia. Lo mejor para tu moto, toque menos tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Y para mañana 2 partidos. 2 buenos partidos, 12 de junio, San Lorenzo. Ambos equipos pelean por el ascenso. Y otro partido interesante, porque juega Sol, que está comprometido con el promedio, el danzarín, el unicolor. Sol América enfrentará de local a River, 10 de la mañana, mismo horario. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Por la fecha 22 de la primera B, como visitantes, por Colombia le ganó el Empeño por 1-0. Muy bien, la pelota al medio, va saliendo López, se equivocó, pelota para el fondo, sale Gerardo Ortiz para el tricolor. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido, se ve en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Quedó sentido Iván Piris en el último esfuerzo hoy. Realmente defensivamente tuvo una buena tarea. Evitó 2 jugadas en las cuales los rivales podían ir mano a mano con su arquero Falcón. Me parece que no va a continuar Iván Piris. No tiene buena pinta la forma en la cual quedó tendido sobre el césped. Creo que se viene un cambio obligado en Recoleta. Bien, vamos a ver de quién se trata. Va la camilla. La camilla va al campo de juego, lo van a llevar a Iván Pires. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la carne con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el no Caricia 2 litros de fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Este es de David Villalba, Víctor, ¿verdad? Que está con Jorge González. Sí, David Villalba es el asistente. Qué joven se retiró del fútbol, Víctor. Sí, él se retiró joven, realmente. Él apareció joven en realidad y se retiró joven. También vistiendo la camiseta de Olimpia. David Villalba, que antes estaba con Julio César Cáceres. Él era uno de sus asistentes a partir de este año en Recoleta. Y el que era asistente de Jorge González, John Hauser, ahora fue a trabajar a Olimpia. Sí, pero me llama la atención lo de David Villalba. Realmente estamos mirando justamente al asistente técnico de Jorge González. Ahí está David, muy joven. Creo que David no llega ni a 41. Creo que no llega ni al 41. Pelota al medio, sale el tricolor con Alfaro. En Concasa empecé tu historia con pasaporte duradera, que al ladrillo, teja, grama, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Hace tu test drive en una ascensión KGM y participas automáticamente para ganar un activo y 0 kilómetro. Automotor, sentir el camino confortable. Volante central era Villalba, David. Volante central e incluso algunos partidos llegó a jugar de volante por fuera y también de zaguero central en la parte final de su carrera. Hablando de David Villalba, veo que estaba dando indicaciones a Hernán Pérez. Se viene otro cambio en Recoleta, camiseta 30, Hernán Pérez. Muy bien, va a modificar Jorge González. David Villalba tiene 43 años, fue parte de aquella selección paraguaya que llegó a semifinales del Mundial Sub-20 en el año 2001. Muy bien, 43. 43, sí señor, nació en el año 1982, el 13 de abril. Y no te dice ahí a los cuántos se retiró el fútbol. Se retiró en el años? 2020, a los 38. Ah, correcto, 38. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, elegir a conexión total, Personal Flow. Cambia Recoleta, Víctor. Sí, se retira Hugo Sandoval, ingresa camiseta 30 Hernán Pérez. Al final vuelve al partido Iván Piris, lo que es una buena noticia porque está jugando bien hoy el experimentado Iván Piris. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros. Indica Diego Iván.
0-0. Hizo seguro Chaco. Yo creo que no tenemos gol, Víctor. Para mí acá no hay gol. Y está difícil ahora, Diego, porque Nacional ya no es el mismo del primer tiempo, porque Recoleta sigo pensando que va a tener alguna chance de contragolpe, pero igual me parece que hoy, en cuanto a los extremos, el trabajo de Wilfrido Báez, lo que suele influir Alejandro Silva, no están tan a la altura de otras presentaciones. Por eso empiezo a sospechar que de vuelta nos iremos con las manos vacías aquí de Barrio Obrero. Y para vos, Darío Colmán, ¿habrá un golcito o no? Para mí no. Para vos, Darío Huello. No. Y así va. Y aparentemente va para el 0-0. ¿Quién está en el piso, Alejandro? Hernán Pérez. Hernán Pérez, falta de Carlos Arrúa. Muy bien, tiro libre para Recoleta. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. 18:30 van a jugar General Caballero Libertad. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. 5021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Y Gustavito qué dice Gustavito? Messi, ¿qué dice el vecino Consuelo? ¿Hay un bolsito o no? No responde, no responde. Tiro libre, señores, corresponde a Recoleta, le va a pegar Alejandro, le pegó. Suavecita, mansita para Gerardo Ortiz. La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Y Gustavito qué dice Gustavito? Messi, ¿qué dice el vecino Consuelo? ¿Hay un bolsito o no? No responde, no responde. Tiro libre, señores, corresponde a Recoleta, le va a pegar Alejandro, le pegó. Suavecita, mansita para Gerardo Ortiz. No responde, no responde. Tiro libre, señores, corresponde a Recoleta, le va a pegar Alejandro, le pegó. Suavecita, mansita para Gerardo Ortiz. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechuga, el sabor que nos une desde siempre. Con la promo Power de Shell participa por viajes a México, Brasil para ver en vivo la escudería Ferrari HP. Además puedes ganar 50 premios mensuales. Bueno, ¿qué pasa, Víctor? Se viene la última tanda de cambios en Nacional. 29 Tobías Sanabria y camiseta 11 Matías Almeida, los que van a entrar. ¿Qué nombre tiene? Perdón, ¿qué número tiene Sanabria, Víctor? Sanabria 29, volante central, a préstamo. Levantó, pelota en el aire, sale el 6, Espino la juega, sale el fondo para Recoleta. Camiones Picá JMC robusto para cargar más rendimiento mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomar Automotores, JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.pe. Y está tu tocayo al lado, tu tocayo. Está en el Pipi Room, está bueno, en el Ñoa. La pelota para Hugo Adrián, pone Bailones, tapó el arquero, sensacional Falcón, le tapó el gol, le saca el gol a Bailones, Víctor. Después de mucho tuvimos una jugada clara, quedó desarmado Recoleta, pase al vacío de Hugo Adrián Benítez, ganó por físico, por potencia Ignacio Bailones, remate cruzado y me parece que estamos ante la figura del encuentro con todo lo que sacó en el primer tiempo y ahora lo vuelve a hacer el uruguayo Gonzalo Falcón, que la quita el gol. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal Glow. Los cambios, Víctor. Se va Hugo Adrián Benítez, ingresa camiseta 11 Matías Almeida y también entra al partido el número 29 Tobías Sanabria y deja el campo, a ver quién va a salir, es Carlos Arrúa el que deja la cancha. ¿Quién le deja el brazalete capitán Arrúa, Víctor? A Orlando Gaona Lugo. Muy bien, correcto. Corresponde pelota parada y es para Nacional. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Atium, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el grupo favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Corner pertenece al tricolor. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Franco, también está Prieto para pegar a esa pelota. Prieto de zurda, Franco de derecha. Llegará el gol de Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Franco, también está Prieto para pegar a esa pelota. Prieto de zurda, Franco de derecha. ¿Llegará el gol de Nacional? No. Vamos a ver si llega el gol. El gol deseado para el tricolor. El árbitro va a autorizar. Juan Gabriel es Franco. Levantó. Pelota a un costado. Tiro de esquina, se desvió, Víctor. Así es. La que quitó de vuelta Piris fue el jugador que la quitó al córner y protestan mano en el camino. Tengo la duda, en realidad pudo haber pegado en el brazo, pero
pegado al cuerpo, como se dice, así que creo que no es una acción revisable. Así que es otro córner para Nacional. Alfaro fue el más enérgico en las protestas, pero creo que no va a suceder nada. Sí, señor, corresponde al tricolor. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo rapidito, Darío. Neumático Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Hizo seguro Chaco. Franco levantó esa pelota largo. Coronel. Llegó el juvenil cerca del poste izquierdo, Víctor. Ganó bien por elevación, pero direccionó mal la pelota. El golpe de cabeza fue en la parte posterior de la red. Se salvó Recoleta, que tuvo que aguantar este tramo complicado de partido. Mañana un solo juego para el 2 de mayo Olimpia. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Russo, uno de los viajes a Río de Janeiro. Infórmate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Vení, divertite en Casinos Los del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Aquí la fanática Nacional acá. Ataque Nacional, gritan, festejan. No pasó nada ahora. Tiro de portería para Recoleta. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa. Probá tu casa y sentite en casa. Mañana, dos buenos partidos. 12 de junio, San Lorenzo. Ambos equipos pelean por el ascenso. 10 de la mañana. Y otro buen partido, porque juega Sudamérica y pelea por no bajar de categoría. Enfrenta de local a River, 10 de la mañana. Supli celebra 70 años por cada compra de 200.000. Generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, le quiten original auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Enfrenta de local a River, 10 de la mañana. Supli celebra 70 años por cada compra de 200.000. Generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, le quiten original auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El próximo lunes tiene la fecha trinidense. Mi candidato Triqui Antameliano, 18:30. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador para que valorar en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unido Ciudad 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos, Triqui, vamos, trinidense, frente a Melián. Lune, y gana dentro del área, peina esa pelota Bailone. Utiliza la estatura que tiene, bastante alto Bailone. De cabeza le da el pase a Prieto. Y llegó nomás Nacional. Llegó el gol Nacional. Rompe el 0 aquí en la visera. Richard Prieto con el gol. La asistencia de Bailone. Bailone la asistencia de cabeza, repito. Utilizó la estatura, lo grande que es Bailone. Gana, conecta de cabeza la asistencia para Prieto. Y llegó nomás al gol. Llegó nomás al gol Nacional. Dos cabezazos en el área. Es gol. La famosa frase. Y acá será perfectamente. Bailone de cabeza, Prieto de cabeza. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional con esto se prende en el campeonato. Se prende el tricolor. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 1, Recoleta 0. Monumental. Y empezó a cargar Nacional directamente desde el saque de costado, sabiendo que algo podía generar con los dos puntas, con Bailone y Matías Almeida. Queda un rebote y nuevamente a disposición del golpe de cabeza de Bailone. Aparece solito, descuidado en el segundo palo Richard Prieto. Solamente la tuvo que empujar con la cabeza ante la salida de Gonzalo Falcón. Y el festejo de la Academia, el grito de gol aquí para el 1-0 de Nacional en los minutos finales del encuentro. Me parece que hay alguna duda con algún brazo que pudo haber en el camino de el propio Bailone, y sí, hay revisión, así que en suspenso el gol de la Academia por la situación en la cual se llevó con el brazo. Es Alfaro, en realidad hay que ver si el brazo estaba extendido, si es accidental, porque aquí no se da la inmediatez, ya que la asistencia fue de Bailone para Richard Prieto. Así que en el poder absoluto de Juan Gabriel Benítez, la decisión de si será gol o no de Nacional, porque ya está frente al monitor. Momento del gol. 37 minutos, segunda etapa. El árbitro fue al VAR. Vamos a ver, revisión de VAR por ahora. Vamos a marcar el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Por ahora, Nacional gana 1-0. Eso seguro Chaco. Monumental.
Revisión de VAR ahora, Víctor. Así es, revisión de VAR. Lo que está en discusión es si la llevó con el hombro o con la zona del bíceps el jugador Juan Fernando Alfaro. Si es hombro, va a ser gol de Nacional. Si el árbitro considera que fue un poco más abajo del hombro, va a tener que ser anulado este tanto, porque con esa parte del cuerpo termina impulsando la pelota el jugador de Nacional. ¿Hombro? Y no, es por debajo del hombro, es más hacia el codo. ¿Sí? Más hacia el codo. Sí, la duda que tengo, Diego, es si es rebote accidental o el jugador hace el movimiento. Porque aquí no hablamos de inmediatez. Entonces, porque con esa parte del cuerpo termina impulsando la pelota el jugador de Nacional. ¿Hombro? Y no, es por debajo del hombro, es más hacia el codo. ¿Sí? Más hacia el codo. Sí, la duda que tengo, Diego, es si es rebote accidental o el jugador hace el movimiento. Porque aquí no hablamos de inmediatez. Entonces, no vale, Víctor. No vale, es mano. Le cobran la mano a Juan Fernando Alfaro. Y sí, ahora mirando la repetición, le pega más hacia el codo. Así que viene anulado el gol de Nacional. Pasa que viene el rebote a poca distancia. Luis Cardoso quiere despejar y ahí le pega en el codo a Juan Fernando Alfaro. Pero ese codo termina siendo decisivo para impulsar la pelota, llevar para adelante, y ahí le da la oportunidad que quede el rebote servido a Bailón. Así que duele para la gente de Nacional porque el grito fue eufórico, pero bien anulado este tanto de la Academia. Bueno, sigue el 0-0 la visera, Darío. Para instalarte industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras concurre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate de las transferencias, sales difíciles. Empieza a vender con Mango, descargala. Muy bien, 0-0. Acá tiro libre para Nacional. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.pe. Empeñar, seguro empeñar La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Que quede claro que aquí no entra el concepto de la inmediatez, porque cuando se da el rebote en el codo de Alfaro, hay una segunda situación. Despeja uno de Recoleta, le queda Bailones, cabezazo, gol de Prieto. Aquí no vale la inmediatez, pero sí el movimiento de brazo. Justo Luis Cardoso quiere rechazar, tiene el codo despegado, por así decirlo, Alfaro, y con esa parte del cuerpo se termina llevando el balón. Así que bien anulado este tanto a la Academia. Muy bien, 0-0. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con el respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. ¡Gana Lugo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Nacional en Gaona Lugo. Dentro del área, los de Recoleta piden una falta previa de Bailones. Pero la pelota le quedó. Finalmente le queda a Orlando Gaona Lugo. Repito, más los de Recoleta piden falta en acción previa al gol de Nacional. Pero qué importa, dice Gaona Lugo. Le quedó a Gaona Lugo esa pelota. Salió el portero Falcón. Repito, todos van junto al árbitro. Festejan los muchachos de la Academia. Festeja Gaona Lugo. Y llega el gol. Llega el gol Nacional. Llega el gol el tricolor. ¿Sabe cómo está la casa? La cosa, perdón. Nacional 1, Recoleta 0. Monumental. Y ahora sin nada que discutir en la acción del gol, porque Luis Cardoso rechazó mal, rechazó hacia su propia portería, y ahí se encuentra con la pelota Orlando Gaona Lugo, como para definir de cabeza ante la salida de Gonzalo Falcón. Los de Recoleta se quedaron enojados porque en realidad la falta previa no era falta, porque tropieza el jugador de Nacional, pero en realidad ya es otra acción, por eso no debería ser revisable, salvo que la pelota haya estado en movimiento. En esa situación no noto nada irregular, así que se va a terminar convalidando este gol con sabor a triunfo para la Academia. Gol de victoria, el de Orlando Gaona Lugo, que se quita la camiseta, recibe la tarjeta amarilla, pero el festejo ahora sí no se va a borrar. Va a ser gol de Orlando Gaona Lugo y euforia de la gente de la Academia, que está saboreando los 3 puntos aquí en Barrio Obrero. Momento del gol. 43 minutos, segunda etapa. Ahí estamos viendo, es gol válido, Víctor. Justamente estamos viendo en el monitor.
Sí, es gol válido. No hay ninguna duda a partir del movimiento del tiro libre. Sí hay que decir que Recoleta tiene razón en su protesta porque ellos reclaman la jugada previa. En la jugada previa tropieza el jugador de Nacional y le cobran falta, pero ya no es una acción revisable. Es un error grosero del árbitro, pero ya no se puede cambiar por VAR porque es otra acción la que desemboca en el tanto de Nacional. Muy bien, Nacional, el momento del gol, Darío. 43 minutos, segunda etapa, Diego. Nacional gana por 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y exacto indica Diego Iván. Nacional gana 1-0 Recoleta. Hizo seguro Chaco. Es córner, tiro de esquina para el Canario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es tiro de esquina para Recoleta, pelota en el aire, el cabezazo se desvió y otro tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a esa pelota, ubica Pérez Hernán, tiro de esquina. A ver si empata o no la visita. Vamos a ver si defiende Nacional. Golpe de puños del arquero, pelota y otro tiro de esquina. Con este resultado, Nacional está quedando tercero. Llega a 19 puntos a la espera de lo que ocurra con el equipo de Trinidense, que es el único que lo puede superar, tiene 17. Muy bien, tiro de gira y otra vez Pérez. La tercera, la vencida no para Recoleta. Se irá la tercera, la vencida no para Recoleta. El árbitro va a autorizar, es pelota quieta. Indicaciones de Juan Gabriel Benítez. Señoras y señores, estamos llegando al minuto 46 de este segundo tiempo, cerca del final del juego. A ver cómo resuelve. Muy bien, tiro de gira y otra vez Pérez. La tercera, la vencida no para Recoleta. Se irá la tercera, la vencida no para Recoleta. El árbitro va a autorizar, es pelota quieta. Indicaciones de Juan Gabriel Benítez. Señoras y señores, estamos llegando al minuto 46 de este segundo tiempo, cerca del final del juego. A ver cómo resuelve Recoleta. Es una pelota quieta. El árbitro autorizó, Juan Gabriel Hernán Pérez está preparado para pegar el córner. Le pegó, vino una peinada, pelota al medio, no pudo Wilfrido Bay. Y va la contra Nacional, busca el segundo Nacional. Matías Almeida tiene para Almeida. Almeida con la pelota tiene Matías Almeida, jugó. Pelota por arriba, marca Piris, pelota al medio. ¿Qué pasó, Víctor? Y en esta tuvo una mala decisión. Para Gaona Lugo, autor del gol. Y Gaona Lugo levantó para Prieto. Falta de Tito, Víctor. Así es, falta de Iván Torres contra Richard Prieto. Consume segundo Nacional, cae al piso Richard Prieto y va a ser amonestado Iván Torres. Muy bien, minuto 47, Darío. Gómez y Par cumple 53 años por crédito desembolsado 10 millones, participado por 2 Citroën, 0 kilómetros y muchos premios más. Bases y condiciones en gomezipar.com.py. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos a los 35.8000 Unisal. Tiro libre para Nacional. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los choritos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo picante tradicional. Upiza, calidad desde su origen. Amaro de 6 elijo elegir la fuerza desde $49,900. Cuota $690. Hace tu test drive terreno en 10. Redes @Volkswagen Paraguay. Tiro libre para el tricolor. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Muy bien. Vidal va a ingresar, Víctor. Así es, Thiago Vidal, camiseta 24, y se retira Alejandro Silva, último cambio en Recoleta. Tiro libre, pertenece a la academia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto y ya participas. TV, celulares, motocicletas y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Minuto 48, va a terminar. Le va a pegar a la pelota, tiene Prieto. Prieto está de zurda. De derecha está para pegarle, Franco llegará al segundo, no el tranquilizador, este gol si viene o no. A ver, pelota, un rebote, pelota a mitad de terreno. Brindemos por la mitad con un delicioso vino Álamo. Se importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, BY. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro protegiendo tu futuro siempre. Ya termina el partido en la visera. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. ¡Ya termina el partido! Invierno en el Abrazo encontrás todo lo que necesitas, estufa, plazadas, edredones y mucho más. Redes @El Abrazo Supermayorista. Entérate de todas las novedades.
Pagando con tu QR débito Itaú generas cupones electrónicos para participar de un viaje a Punta Cana. Fines de semana doble cupón. Compras, ganas y ahorras en Punto Parma. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litros alto en Villa Diego Iván. Nacional, Recoleta, Nacional gana 1-0. Y su seguro Chaco. Ya termina el partido, Darío. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad y alenta la selección. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ya termina el partido aquí en la Vicena. Va ganando la Academia por 1-0. En septiembre, comprando 4 cubiertas como tenés 20% de descuento con todos los medios de pago y te llevas un kit de tereré. Pasa por Chacomer, como está el mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas del 50% matrícula. Y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. La pelota larga de Alfaro, pelota para Bailone, bajó de cabeza Bailone, pelota al medio, suena Recoleta. Mil Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ya termina la Vicena. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. El bar chequeando y sí confirmado jingle, ni 6 el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pegan. Ni 6 especialistas en tecnología. Señoras y señores, terminó el partido. Terminó el partido nacional. Con gol de Gaona, Lugo le ganó a Recoleta por 1-0. Monumental. Relato Diego Iván. Quedamos con Víctor, comentario final en una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y algo pasa con los jugadores de Recoleta. Alejandro Silva fue a buscar a alguien del público de Nacional, que se nota le estaba diciendo varias cosas tras su salida del campo de juego, y ahora los... Prepago, Avenida Cibellala 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y algo pasa con los jugadores de Recoleta. Alejandro Silva fue a buscar a alguien del público de Nacional, que se nota le estaba diciendo varias cosas tras su salida del campo de juego, y ahora los compañeros van a calmar a Alejandro Silva y a otros jugadores que se metieron en el problema. Tenso final, caliente, aquí en cancha de Nacional, porque no aguantó el griterío el número 10 de Recoleta, Alejandro Silva. Ahora sí se va calmando el tema, los compañeros lo van llevando hacia la esquina, y quedaron allí algunos hinchas de Nacional que siguen gritando de todo a los futbolistas de Recoleta. Rico, con un gol sobre la hora, con un gol prácticamente en el último suspiro, 40 del segundo tiempo en realidad, para ser precisos con el tiempo, pero encima Nacional reaccionó después del golpe del gol anulado, porque 2 minutos antes había convertido Richard Prieto, se anula por VAR el gol por una mano previa de Juan Fernando Alfaro, y al final tuvo la entereza como para seguir peleando hasta el final y convertir el tanto de la victoria por intermedio de Orlando Gaona Lugo. Y aquí quiero dejar en claro algo, en realidad Recoleta tiene sus motivos para reclamar la jugada previa, porque en la jugada previa se nota que el jugador de Nacional, que tenía pelota dominada, tropieza con el césped, cae y le cobran la falta. No era de ninguna manera infracción. Pero después, ya al dar continuidad, no hubo ninguna irregularidad. O sea, el gol no podía ser anulado por VAR porque no había nada en esa secuencia. A partir del tiro libre, centro desde la derecha, golpe de cabeza fallido de Luis Cardoso, porque cabecea hacia su portería y lo deja mano a mano Orlando Gaona Lugo. Dudas en la salida de Falcón, gol de Nacional. Allí no hay nada revisable, así que es todo válido. Insisto, sí quedaron enojados los jugadores de Recoleta con la acción previa, porque no era de ninguna manera falta la que termina y desemboca en el tanto de la victoria de la Academia. Ganó Nacional porque hizo más méritos durante el partido, no hay ninguna duda de eso. Fue el que más atacó. Conste que en el primer tiempo estuvo más cerca de marcar que en el segundo, pero fue un premio a la insistencia y un premio a lo global del partido. Fue el que más
peligro generó hacia la portería rival. Entonces fue una victoria merecida del equipo de Pedro Saravia en la tarde de hoy aquí en Barrio Obrero. Recoleta no atacó mucho hoy, estuvo muy por debajo, quedó en deuda hoy el equipo dirigido por Jorge González. Suele jugar mejor, suele tener mayor presencia ofensiva, más dinámica por fuera, más rápido, explota mejor en los costados. Hoy no estuvo en esa versión Recoleta, entonces se va con las manos vacías ante un equipo que propuso bastante en el primer tiempo. En la segunda parte se neutralizó más el partido, pero fue el que peleó hasta el final y terminó consiguiendo la victoria. Le devuelve al camino de la esperanza para pelear hacia arriba a Nacional. Quedó un poco distante con los últimos resultados de Guaraní, pero por lo menos le da otro aire como para intentar llegar a la parte alta posteriormente en lo que va de la segunda rueda. Y por sobre todo también lo acomoda bien en el acumulativo, porque llega a 44 ahora, lo alcanza a Olimpia, sigue en zona de Copa Sudamericana, pero tratando de soñar con algo más el equipo dirigido por Pedro Saravia. Me indican los compañeros en estudios si podemos escuchar a Gonzalo Falcón. Está hablando ahora del lado de Recoleta, el arquero que hoy sin duda fue el de mejor actuación en el equipo visitante. No estamos entonces con Falcón, así que vamos a ir redondeando desde aquí. Nosotros vamos a ir bajando para lo que serán las conferencias de prensa en los próximos minutos. Ya estamos sí, aquí, te liberamos para la conferencia. Justo la TV ya fue la previa general. Perfecto. Así que vamos a aprovechar con las voces de la selección nacional y todo eso. Así que te liberamos, Víctor, y atento a la conferencia. Perfecto, Jorge. Adelantamos ya lo de ustedes en la previa general Caballero de Mallorquín ante Libertad, y nosotros en un ratito estaremos con las conferencias de los entrenadores. Primero Jorge González y posteriormente Pedro Saravia, siempre y cuando el tiempo dé, hasta antes de que inicie el partido allá en Mallorquín. Así que hasta ustedes. Adelante, Jorge. Gracias. Excelente, Víctor, Diego, todo el trabajo de los compañeros allí con Damián, Andrés Luis también en la parte de la asesoría técnica. Fue triunfo sobre el final de Nacional. Primero Jorge González y posteriormente Pedro Saravia, siempre y cuando el tiempo dé, hasta antes de que inicie el partido allá en Mallorquín. Así que hasta ustedes. Adelante, Jorge. Gracias. Excelente, Víctor, Diego, todo el trabajo de los compañeros allí con Damián, Andrés Luis también en la parte de la asesoría técnica. Fue triunfo sobre el final de Nacional. Primero Jorge González y posteriormente Pedro Saravia, siempre y cuando el tiempo dé, hasta antes de que inicie el partido allá en Mallorquín. Así que hasta ustedes. Adelante, Jorge. Gracias. Excelente, Víctor, Diego, todo el trabajo de los compañeros allí con Damián, Andrés Luis también en la parte de la asesoría técnica. Fue triunfo sobre el final de Nacional. El tricolor ante Recoleta. Nosotros listos para General Libertad, pero antes, seguimos en modo selección nacional. Hoy habló Andrés Cubas en el entrenamiento de Paraguay, que a estas horas está activando en el Defensor del Chaco. Vamos con una de las figuras que tiene la albirroja. Cubas a continuación. Muy contentos por bueno, obviamente lograr el objetivo, con todo lo que eso significa, así que disfrutando de estos momentos al máximo. Andrés, contento y a la vez triste porque no vas a poder estar desde donde me toque. Y después sí, hicimos una gran eliminatoria, lo demostramos en la cancha, en cada partido, en cada batalla que fuimos a pelear, y bueno, conseguimos grandes resultados que nos pusieron hoy en la situación en donde estamos, así que muy orgulloso de todo lo que logramos. Lo que significa ser uno de los jugadores importantes y referentes también, porque muchos hablan de tu momento, no solamente en tu equipo, sino que también cuando venís a la selección, cuando aportar lo tuyo, y siempre es importante tenerte en el equipo. Sí, me siento bien, la verdad que creo que estoy pasando por un momento personal. Siempre que vengo acá a la selección también trato de dar lo máximo. Es un lugar donde me siento muy cómodo con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con la gente. Es un lugar que me pone muy feliz, y eso también hace sacar lo máximo de cada uno cuando uno está en un lugar que la pasa bien. Andrés, qué linda jugada, la jugada previa a tu remate al arco. Qué pena que no termina en gol, ¿verdad? La jugada previa fue sensacional. Sí, fue una gran jugada, y bueno, una vez que pateó al arco pasó tan cerquita, así que nada, una lástima que no pudo entrar, pero bueno, a seguir intentando. Y después sí, creo que bueno, ya estamos por un buen camino. Hicimos un buen partido, sacamos el punto que necesitábamos, así que conforme. ¿Qué tan importante fue Alfaro para ustedes, para este grupo de futbolistas? Porque un año atrás era todo negro y ahora es todo color de rosa, Andrés. Sí, bueno, todos saben la capacidad que tiene el profe, la experiencia desde que llegó nos brindó mucho, nos dio
mucha confianza a todos, la verdad que desde el primer día, con su motivación, con sus ideas, con todo lo que él transmite, la verdad que nos potenció mucho. Y como dije anteriormente, eso se vio reflejado en todos los partidos que jugamos, en todos los puntos que sacamos. Así que disfrutando los momentos, porque son momentos que hay que disfrutar. Allí las palabras de Andrés Cubas. Ahora el entrenamiento de la selección nacional. La audiencia se renueva. Vamos a saludar a los compañeros y vamos a escuchar el minuto a Salderete. Ya pasamos anteriormente, pero en modo selección, con una previa que nos da el tiempo, porque todavía nos llama Víctor para las conferencias. Antes le voy a saludar a Juancito Silva. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero de la audiencia? ¿Qué tal, Jorge? Igualmente a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Monumental. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol Esdelasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y aguardando por la conferencia de los entrenadores, tanto de Recoleta, de Nacional, allí con Víctor. Atractivo partido en Mallorquín. La necesidad de puntuar que tiene el cuadro rojo. Libertad de ir sumando también puntos, a ver si se mete un poquito en la pelea. Es lo que a continuación tenemos aquí en Monumental para todos los oyentes. Listos, prestos, de cara a una tarde, ojalá que sea con goles y emociones dentro de lo que se vendrá. ¿No está todavía Víctor? Ya está Víctor, para ver si ya está por arranquito en la pelea. Es lo que a continuación tenemos aquí en Monumental para todos los oyentes. Listos, prestos, de cara a una tarde, ojalá que sea con goles y emociones dentro de lo que se vendrá. ¿No está todavía Víctor? Ya está Víctor, para ver si ya está por arrancar eso o tiene cierta demora en la zona de conferencia. Víctor. Sí, ahora cambiamos de posición, ahora nos estamos acercando a sala de conferencia. Terminó caliente, como decía, el tema aquí, porque de todo le decían a Alejandro Silva, a otros jugadores de Recoleta. Finalizó el partido y los hombres de Recoleta fueron a buscar a esos hinchas de Nacional, hubo discusión. La verdad que, como decíamos, inesperado que termine así tan caliente un partido entre Nacional y Recoleta, pero se entiende que fue producto de la frustración seguro que habrán sentido los de Recoleta con el tema del gol sobre los jugadores de Recoleta. Finalizó el partido y los hombres de Recoleta fueron a buscar a esos hinchas de Nacional, hubo discusión. La verdad que, como decíamos, inesperado que termine así tan caliente un partido entre Nacional y Recoleta, pero se entiende que fue producto de la frustración seguro que habrán sentido los de Recoleta con el tema del gol sobre los jugadores de Recoleta. Finalizó el partido y los hombres de Recoleta fueron a buscar a esos hinchas de Nacional, hubo discusión. La verdad que, como decíamos, inesperado que termine así tan caliente un partido entre Nacional y Recoleta, pero se entiende que fue producto de la frustración seguro que habrán sentido los de Recoleta con el tema del gol sobre los gritos de la gente de Nacional. Creo que fue una mezcla de todo eso como para terminar de esta manera aquí en cancha de Nacional. Nosotros ya llegando a sala de conferencia, yo creo que no va a tardar mucho tiempo más Jorge González, técnico de Recoleta, que hablará en primer turno, y luego esperaremos a Pedro Sarabia, el entrenador ganador en la tarde de hoy. Correcto, Víctor. Atento al llamado correspondiente, mientras nosotros vamos a ir repasando también los equipos de a poquito para lo que se vendrá. General Caballero, a continuación. Horas allí en el Defensores. Vamos a ir a competir, a ganar, a seguir sumando minutos con el equipo, entre todos, y ganando más confianza con el grupo, sí. ¿Qué tan importante fue para ustedes conseguir el resultado aquí en local? Algo muy importante, ¿no? No, yo creo que sí, al final es más lindo conseguir el objetivo con nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestra familia que nos está mirando ahí. Por ese lado yo creo que es mucho mejor, sí. Omar, ahora nunca se le ganó a Perú en Lima, como que es una consigna también, una hegemonía a romper. ¿De repente pasa eso por la cabeza de ustedes, cerrar de la mejor manera estas eliminatorias? Yo creo que más que nada eso, de cerrar de buena forma todo lo que hicimos, este proceso lindo que tuvimos, y ir con confianza después para volver a preparar los partidos, los amistosos que tengamos, más que nada por eso, por cerrar bien esto que hicimos. Sí. Omar, ¿qué le quieres decir a la gente después de la clasificación que se logró, por supuesto, y todo el festejo que vieron también al salir desde Ipanel, la cantidad de gente que hubo?
No, nada, al final agradecerle porque estuvieron ahí apoyando. Yo sé que la gente estuvo esperando mucho también para festejar. Creo que más que nada fue eso, los años que pasaron de mala racha, digamos, y nada, estaban ansiosas y sí, es normal, sí. Omar, ¿cómo se sintió en ese momento que se escuchó el pitazo final? ¿Un alivio quizás? Yo creo que sí, satisfacción más que nada porque fue más que nada por el grupo y por el pueblo que se lo merecía de verdad, de volver a poner a Paraguay en un mundial. Más que nada eso, satisfacción. En lo personal se te está dando un buen arranque del segundo semestre con tu transferencia, tu llegada al fútbol inglés, lo que significa también, bueno, sos parte de los jugadores que peleó por mucho tiempo para retornar al mundial, y eso me imagino que te da mucha satisfacción también en lo personal. ¿Cómo? Yo creo que sí, en lo personal está siendo un lindo año para mí, estoy contento con eso, pero yo creo que nada se compara así con conseguir los objetivos con la selección, aquí con nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestra familia que está también siempre esperando que nos vaya bien con nuestra selección, y más que nada contento por eso. Omar, ¿cómo fue el tema de los referentes que tuvieron procesos fracasos en eliminatorias pasadas y ahora como que se sacaron esa espina también 2-3 procesos, el caso de Gustavo, Almirón y compañía? ¿Cómo lo notaron ustedes que se fueron adecuando a una nueva camada en la cual ahora con Alfaro se consiguió el objetivo? Bueno, yo creo que ya lo dije antes también, nadie quiere estar en esa situación con mucho menos con su selección. Yo creo que también se lo merecían demasiado. Yo siempre, desde que me llevó a la selección, nunca vi una mala cara, vi siempre ganas de que vayan bien las cosas y no salían los resultados. Pero sí, más que nada ellos que sufrieron mucho más ese proceso, muchos más años, y contento porque también se le dio a ellos. Sí. ¿Cómo le recibieron a Lucas Romero, al chico de Recoleta que fue convocado el día de ayer? Yo creo que lo vimos poco todavía, yo al menos le vi recién en el bus. Yo creo que al final cada persona o cada jugador que venga a este grupo lo va a pasar bien porque hay un buen ambiente y un buen grupo. Allí las palabras de Alderete ante Cubas, y a poquito sí ya nos metemos para lo que será General Libertad. Si bien, vamos a ver si no está Víctor, para no interrumpir también allí el pasar los equipos. Ya se está por dar la conferencia 1, Víctor, así tenemos tiempo. Aquí aguardando, ya está el banner de Recoleta. Yo creo que en un ratito más va a empezar la conferencia, o sea, tiene que caminar desde la otra punta Jorge González, primero el técnico de Recoleta. A ver, está Juan Fernando Alfaro, justo sale del vestuario. Lo escuchamos a Juan Fernando Alfaro, jugador de Nacional. La verdad que queríamos seguir luchando por el campeonato, era importante, de local en nuestra casa. Habíamos tenido un mal encuentro de visitante y bueno, era reivindicarnos y volver a demostrar lo que podemos dar. Premio a la persistencia a Juan Fernando, no rendirse, porque tuvieron las situaciones más claras a lo largo del partido. Sí, creo que seguimos intentando todo el partido. Hicimos un gran primer tiempo. Como te digo, seguimos intentando, llegamos por todos lados. Y bueno, en un momento se dio el gol y bueno, fue el que selló la victoria. Se ponen las 5 de Guaraní. Se ponen las 5 de Guaraní. Sí, y bueno, y estamos en Copa Paraguay también peleando. Queremos pelear todos los frentes, así que bueno, el grupo está bien, está contento, estamos todos unidos, estamos todos concentrados en el trabajo y queremos seguir así. ¿Te dejó alguna duda el gol anulado? No, por ahí yo le decía que no podía sacar la mano de ahí porque me quedó muy pegada. Bueno, él entendió que yo hice un movimiento y bueno, terminó cobrando que fue mano. Por suerte seguimos empujando y terminó cayendo el gol por la resiliencia que tuvimos. Le mostraste un par de veces justamente el hombro, como diciendo que no hubo inicio, ¿no? Sí, le decía jodiendo que me tenía que cortar el brazo porque no tenía dónde meterlo, pero bueno, ya está. Lo importante es eso, que el grupo estuvo fuerte mentalmente en un partido que no estaba dando el gol y lo pudimos sacar adelante. Gracias. Dale, gracias. Así va ingresando otra vez al vestuario Juan Fernando Alfaro, mientras seguimos esperando a Jorge González, técnico de Recoleta. Estupendo, valió la pena allí la presencia entonces de Víctor para escuchar a Alfaro, uno de los destacados hoy del lado tricolor. Juancito, y después regresamos contigo a ver si escuchamos al técnico de Recoleta previo al juego en Mallorquía entre General Caballero y Libertad. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos.
Y para actualizar la tabla de ubicaciones también con esta victoria de Nacional, ¿cómo está ahí en la tabla? Ya nos metemos en segundos en lo que tendrá que ver con General Caballero Libertad. Con esto, Nacional sube a... Nacional ahora llega a 19 puntos, está tercero. Y solamente Trinidense lo puede superar en esta fecha porque ya se frenó el equipo de Sportivo Luqueño que está ahí en esa línea de los 17 puntos porque Libertad, aunque gane hoy, no lo va a alcanzar. Así está la tabla de posiciones. Guaraní, único líder con 25, 21 tiene Cerro Porteño, con 19 Nacional, 17 puntos para Luqueño y para Trinidense, con 13 el equipo de Libertad, 12 puntos para Recoleta y para Olimpia, 11 puntos para General Caballero, con 10 el equipo de 2 de Mayo, 8 puntos para Ameliano y 5 puntos para Tembetarú. Así está la tabla de posiciones del clausura. Correcto. Saludo al amigo Esteban El Trico reportando sintonía. Estuvo presente en el señorico. Ahora ya camina a su casa feliz, como todo hincha de Nacional, por este momento y el triunfo de Nacional. Saludos a Esteban El Trico reportando sintonía. Si sos asalariado independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución. Tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Estamos con la información. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Señores, los equipos General Caballero con Tales en el arco. La defensa Miller Mareco, Alexis Rodas, Jorge González y Ayrton Sánchez. En el medio, Teodoro Arce, Silvio Torales, Juan Alexander Franco y Osmar Jiménez. Arriba el juvenil Ángel Aguilera con Marcelo Ferreira, el 11 de General Caballero Juan. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Vienen con un práctico se recibe. Filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. Carga Shell V-Power, Nafta o diésel y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura, shell.com.py y ya estás participando de la promo Power de Shell. La visita a Libertad con Martín Silva en el arco. La defensa Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa. En el medio, Hugo Fernández, Ángel Lucena, Ernesto Caballero, Joaquín Bogarín. Arriba, Gustavo Aguilar junto a Roque Santa Cruz. El 11 de Pablo Guiñazú para este partido. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Gracias por el dato, por lo menos en mi caso no sabía, como una parte de la transmisión no escuché. Me dice aquí Mauro Coronel, que es hermano de Ramón Coronel. Por ahí lo comentaron los compañeros, no, pero el que ingresó es hermano de Ramón, Mauro Coronel. ¿El de la mano en la final de la Libertadores? Sí, es el hermano. El hermano. Sí, el hermano. Recordado por el hincha tricolor, sin dudas Coronel. Y en segundos, a ver si ya arranca o no la conferencia del técnico de Recoleta. Con Recupera Activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recupera algún producto Adiun, evolucionamos juntos. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Hoy ingresó en el segundo tiempo, Mauro Coronel. Víctor, se demora para aparecer del lado de Recoleta, ¿verdad? Sí, se está demorando. Aquí ya está todo listo. Me parece que vamos a poder alcanzar a escuchar solamente al técnico de Recoleta las primeras respuestas, porque tiene que cruzar toda la cancha un Jorge González y eso hará que se demore un poquito más. Mientras nosotros escuchamos a un costado que el ambiente festivo en el vestuario de Nacional. Entran y salen algunos integrantes del staff, todos con rostros sonrientes, obviamente, porque volvió al camino del triunfo la academia el día de hoy. Y hoy el central que debutó en Nacional, Mauro Coronel, que jugó todo el partido, es hermano de Ramón Coronel, para tener en cuenta, Víctor, para la próxima, para ese detalle que me cuenta aquí Esteban del Trico. No sé si llegaron a comentar, las disculpas, pero para cortar eso al oyente. No, ese punto no llegamos a comentar. 17 años para Mauro Coronel, es de la selección, su 17, 1,86 m de estatura. Hoy en realidad jugó su segundo partido en primera porque había jugado ante General Caballero de Mallorquín la última fecha de la apertura, ingresando en el segundo tiempo. Hoy tuvo su primera titular. ¿Llegaron a comentar las disculpas, pero para cortar eso al oyente? No, ese punto no llegamos a comentar. 17 años para Mauro Coronel, es de la selección, su 17, 1,86 m de estatura. Hoy en realidad jugó su segundo partido en primera porque había jugado ante General Caballero de Mallorquín la última fecha de la apertura, ingresando en el segundo tiempo. Hoy tuvo su primera titular. ¿Llegaron a comentar las disculpas, pero para cortar eso al oyente?
No, ese punto no llegamos a comentar. 17 años para Mauro Coronel, es de la selección, sub-17, 1,86 m de estatura. Hoy en realidad jugó su segundo partido en primera porque había jugado ante General Caballero de Mallorquín la última fecha de la apertura, ingresando en el segundo tiempo. Hoy tuvo su primera titularidad. La verdad que jugó un muy buen partido Mauro Coronel. Destacábamos durante el encuentro que prácticamente entraba sin temor, que no se complicaba, quitó varias pelotas en el juego aéreo. Reventó varias pelotas cuando lo tenía que hacer, de esos centrales que son cumplidores, y aparte obviamente apenas 17 años, así que hablamos de un jugador que por algo es tenido en cuenta ya en la selección sub-17. Llega Jorge González, técnico de Recoleta, así que si 40 años creciendo con vos. Ahora sí, Víctor, adelante con la conferencia del técnico de Recoleta. Empezamos. Jorge González, técnico de Recoleta, empieza. Conferencia de prensa, el profesor Jorge González, director técnico del Recoleta Fútbol Club. Buenas tardes, profe. Gisela Ortiz para Tigo Sports. Bueno, teniendo en cuenta cómo finalizó este partido, pudieron aguantar la mayor parte del partido, digamos, en ese 0-0. Hoy, ¿cómo lo viste al equipo en cuanto a lo ofensivo, profe? Al parecer, a mi parecer, es como que le costó crear muchas situaciones más aún en el primer tiempo. Muy buenas tardes para todos. Sí, realmente creo que el resultado final, por todo lo que hizo Nacional en ese primer tiempo, creo que es justo, merecido. Por algo Gonzalo fue la figura. Muy buen planteamiento táctico del profesor Pedro. Indistintamente a eso, tratamos de corregir esos errores que estábamos teniendo en la primera etapa, y creo que vimos otro Recoleta en el segundo tiempo. Lastimosamente apostamos en cuestión de transiciones ofensivas para tratar de generar, controlamos mejor el juego, ubicamos nuestras piezas mejores, y al final sí, ya el contrario, por la altura que tenían en los cambios que realizaron, nos dañaron 2 veces. Pero esto es trabajar, ocuparse y volver a la senda de la suma de puntos que nos va a llevar, que de seguro nos va a dar mucho más alegría en esta segunda rueda. ¿Qué tal, profe? Juan Denis para Radio 1 Deportes 1. En la jugada del gol se reclamó, y muchos tus jugadores reclamaron la posición de la pelota. ¿Qué le dijo el árbitro? ¿Qué reclamaron tus jugadores, profe? Gracias. Consulté primero de donde yo estaba. Para mí no fue falta. Para mí el jugador de Nacional, perdón por lo que ya decía, se tropieza. Luego los jugadores reclaman de que la pelota no estaba totalmente quieta y estaba en movimiento. Según ellos, le consultaron al árbitro y el árbitro le dijo que fue totalmente chequeado y que valía el gol. Así que si fue así, todavía no he visto la jugada, le soy bien sincero. Estoy buscando dónde poder ver. Pero indistintamente, como dije, de lo que fue ese primer tiempo, para mí un justo ganador Nacional por todo lo que hizo en ese periodo del partido. Jorge, buenas tardes para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué pasó allí al final con Alejandro Silva, con otros jugadores? ¿Qué lograste escuchar desde tu posición? Por eso el nerviosismo del final, por sobre todo. La preferencia nacional es una preferencia bastante especial, como se diría. Y ya durante todo el juego a Ale le estaban incriminando, le decían palabras. Capaz por ese gol que para ellos que estaban más cerca no debía ser convalidado, más salir y volver a decirle muchas cosas que hay que saber digerir, porque al fin y al cabo son hinchas y a veces uno viene al estadio para descargarse de todo lo que tiene los problemas. El gol que para ellos que estaban más cerca no debía ser convalidado, más salir y volver a decirle muchas cosas que hay que saber digerir, porque al fin y al cabo son hinchas y a veces uno viene al estadio para descargarse de todo lo que tiene los problemas que pueden llegar a tener. No comparto, pero son reglas del juego, y Ale no pudo superar y se fue a reclamarle al señor que le dijo las cosas y a uno de ellos. Y lastimosamente hubo cosas ahí que no comparto para nada. Un escopitazo a un jugador creo que es denigrar a una persona. Eso, sinceramente digo que eso
jamás voy a compartir. Puedo aguantar de que le digan las cosas verbalmente, pero ese acto sí es una denigración ante cualquier persona. Yo por lo menos tengo hijos y que ellos vean esa actitud de una persona me parece muy inmadura, muy falta de respeto, pero cada uno hace su camino en este mundo y de seguro el de arriba va a poner en su lugar lo que debe de poner. Buenas tardes, profesor, para Universo 970. Y continuando un poco con lo que mencionaba el colega y su respuesta, por supuesto, ¿conversará con el presidente como para presentar alguna nota en relación a lo ocurrido, a lo que acaba de mencionar sobre Alessio? ¿Hablará con él? Y también lo otro, consultarle, ¿por qué la salida de Juan Núñez para el arranque del segundo tiempo? ¿Fue netamente táctico o manifestó alguna molestia? En esa cuestión de presentar notas, no soy la persona encargada dentro de la institución para poder solicitar o pedir. Dentro de este club está muy bien organizado y existen las personas y los métodos. Yo me tengo que dedicar a que mi equipo juegue y que trate de representar a la institución en cada partido mejor. Si me preguntan a mí, siempre diré lo mismo, cada uno está en un lugar y recibe una remuneración para algo. Lo mío es que el equipo funcione. Muy bien, gracias Víctor. Señores, nos metemos para General Caballero Libertad, los equipos dentro del campo de juego. En lo previo, el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitador. Para cada dolor hay un quitador de las K. Nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Gracias a Víctor, que también estaba en la zona baja para escuchar un poquito a los entrenadores. Ya después en el entretiempo vamos a escuchar a Sarabia. Todo listo, todo presto. General Caballero Libertad. Se juega la vía por continuar en primera, General Caballero, que desde la llegada de Ovelar estaba teniendo buenos números. Es cierto, el partido anterior no lo fue así, pero igual hay una mejoría. Buscará hacerse nuevamente fuerte en su casa. Aquí, desde la llegada de Ovelar, sin duda se notó una mejoría importante en el equipo rojo del lado de Libertad, buscando encontrar también cierta regularidad en la competencia. Ayer el árbitro como que le dijo, esperen unos minutos. Estaba por arrancar el partido, pero no sé si es por el horario. Ah, sí, faltaba todavía 2 minutos, entonces acomódense. Falta 2 minutitos, le dijo el árbitro del partido. Allí también, cuando apareció el loro, ahora también hay un loro, hay un sapo. Está bien, me gusta esto de las mascotas por las gradas. Sí, este es el loro rojo. Una especie de un loro rojo allí, una mascota también que tiene el equipo de General Caballero en la zona de las gradas. No hay mucha gente, pero sí los más fanáticos del cuadro rojo, los más fanáticos también de Libertad que hicieron el viaje de cara a esta presentación. Ostoski vuelve a la titularidad en el equipo de Mallorquín. Miller Mareco, la presencia de Alexis Rodas, Jorge González y Ayrton Sánchez como lateral sobre el perfil izquierdo. Por el sector derecho del medio campo, Teo Arce, Silvio Torres, Alexander Franco en el medio campo, Omar Jiménez sobre el perfil izquierdo. Arriba, la presencia de Aguilera junto con Marcelo Ferreira, Martín Silva en el arco de Libertad, Robert Rojas, Diego Viera, la presencia de Néstor Jiménez y Matías Espinosa en la saga del cuadro Bumarelo. Hugo Fernández, Ángel Lucena, Ernesto Caballero y Joaquín Bogarín, el juvenil. Más arriba, Gustavo Vilar junto con Roque Santa Cruz. Hoy titularidad para Roque. Se habló mucho el otro día del tema de Roque. Si no, hoy sí es un partido para Roque, por lo menos eso del lado del entrenador de Libertad, Guiñazú. Ahora sí, mira su cronómetro, puntualmente las 18:30 en todo el país en unos segunditos. Mira el veedor, el árbitro del partido, y esto va a estar arrancando allí en Mallorquín. Segundo partido de la jornada de sábado. Antes pasó el triunfo de Nacional ante Recoleta. Ahora sí, tiene lo que el árbitro. Está arrancando el partido entre General y Libertad. Muy bien, mirando también su cronómetro el entrenador local Humberto Velar, observando lo que ocurre Mario Díaz de Ibar. Señores, esto va a comenzar. Ajusta su cronómetro Guiñazú, todos ajustando el cronómetro. Mira de vuelta a Díaz de Ibar. Esto se va a poner en marcha, señores. Fecha número 11, la última primera rueda del campeonato. General Caballero noveno con 11 puntos, comprometido con la tabla del promedio. Libertad sexto con 13 unidades. La orden del juez, comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Bailar, pelotazo sobre la zona de Marcelo Ferreira. Robert Rojas se la marca, recapturando y buscando la salida con Roque Santa Cruz. Al piso va Hugo Fernández, el árbitro dice que no hay falta. Es lateral en su terreno para el Bumarelo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos.
todos Copetrol, vamos. Néstor Jiménez con la pelota descargando con Espinosa, otra vez Jiménez pone el balón, aparece en la zona del medio, ahora el zaguero Diego Vira que tiene el esférico en mitad del terreno para el conjunto liberteño, descargando para Roja para Fernández, cruza mitad del campo, interviene Osmar Jiménez recuperando Franco, la pelota le queda a Toral, le busca la salida al equipo local. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta, milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa, prueba de casa y sentite en casa. Supli celebra 70 años por cada compra de 200. Liberteño descargando para Roja para Fernández, cruza mitad del campo, interviene Osmar Jiménez recuperando Franco, la pelota le queda a Toral, le busca la salida al equipo local. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta, milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa, prueba de casa y sentite en casa. Supli celebra 70 años por cada compra de 200. Recuperando Franco, la pelota le queda a Toral, le busca la salida al equipo local. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta, milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa, prueba de casa y sentite en casa. Supli celebra 70 años por cada compra de 200.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Se va metiendo Espinosa, la pelota le va quedando a Ernesto Caballero, cierra Silvio Torales, controla, juega por bajo sobre la derecha, despeja Mareco para el equipo local. Llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Nasol 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Nacional le ganó de local 1-0 a Recoleta la Academia. Sumó 3 puntos jugando en casa. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortin, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Está cargando General Caballero, Aguilera coloca centro, termina sacando Viera, pelota a un costado, lateral cerca del banderín, lado izquierdo que favorece al rojo mallorquino. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Quiere tener protagonismo dentro del campo de juego el equipo de Ovelar. Con Mango cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate de las transferencias serias difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Va Jiménez buscando la pelota, Arce de vuelta, termina despejando desde el fondo de la defensa de Libertad con Viera. La pelota se pierde a un costado lateral, zona derecha, campo rival para General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electroparex, sea 40 años generando soluciones con energía. Buen centro, darse disparo al arco, que cerca pasó, remate a la carrera de Rodas. Llegó el equipo de General Caballero cuando también se metía Sánchez peligrosamente. El que termina disparando, me parece, fue Sánchez tras el centro de Arce. Se salva Libertad Niño. Pasó cerca ese zurdazo del lateral argentino Ayrton Sánchez. Un despeje a media sería de la defensa de Libertad, si no me equivoco, había sido Robert Rojas. Pero no estaba un volante allí para poder recapturar esa situación. En la primera, el que estuvo cerca, el equipo rojo, que hecho ese paso después de una cierta cantidad de partidos, volvió a su uniforme rojo tradicional allí. El equipo de Mallorquín, y esta chance que tuvo el lateral Ayrton Sánchez. Falta sobre Arce, tiro libre, campo rival, tiro libre para General Caballero. Comecipar cumple 53 años por crédito desembolsado de 10 millones, participados por 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Totalmente de negro, parado, Guiñazú dando indicaciones de pegarse, tiro libre en ataque para General Caballero. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional, Upisa, calidad desde su origen. Levanta Silvio Torales, gana por arriba frente a la marca de Ernesto Caballero, se equivoca en su afán de descargar con Arce, reclama Velar, pelota a un costado, va a reponer de manos Espinosa para el equipo Gumarilá. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuotas de $690, hace tu test drive todoterreno en Diesa, redes @Volkswagen Paraguay, ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. ¿Cuánto va de juego? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros del Giga Jorge. Que van empatando General Caballero, Libertad 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana único partido en el norte a las 16, 2 de mayo, recibe Olimpia. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes
sociales Solar Fertilizar para 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de indica Jorge. Que van empatando General Caballero, Libertad 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana único partido en el norte a las 16, 2 de mayo, recibe Olimpia. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar para soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kenton tenemos servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recordando que el partido de Cerro Porteño y Temetari finalmente se va a jugar el día miércoles 17 de septiembre, teniendo en cuenta que Cerro tiene 3 convocados en la selección paraguaya. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Brindemos al 0976-10. Zona derecha para General Caballero. Matrícula gratis, 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Hasta aquí poco fútbol en Juan León Mallorquín. El partido está 0-0, niño. Sí, poquito, pero igual ya un par de aproximaciones. En el anterior intentó de cabeza Aguilar ese disparo de Sánchez. Hay ganas, por lo menos entre los protagonistas. Buscan cierta claridad, mucha pelea, mucho combate allá en el medio campo. Y aquí otra falta. Tiene un tiro libre en 3/4 de cancha. Su favor el cuadro rojo. Señores, tiro libre en ataque para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de las GAN. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Para pegar la pelota Sánchez con la zurda, con la derecha Arce. Busca el primero el equipo local. Tokio TV 85 pulgadas. 20% off grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. El centro de Sánchez a Caviera, le queda el rebote a Fernández. Busca la pelota, atención, Cardoso. Intenta meterse por ahora en ataque, pero no llega el juvenil Bogarín. Pelota a un costado. Es lateral en su terreno, lado izquierdo para Libertad. Nuevo auto, nuevas metas con Bancop. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancop crece desde la raíz. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. Ángel Lucena con la pelota descargando Néstor Jiménez. Jiménez lo encuentra Roque Santa Cruz de espaldas al arco. Va Roque, gira, levanta la cabeza, quiere poner la pelota sobre Hugo Fernández. El balón para Hugo Fernández, devolución para Roque. Se mete sobre la zona derecha, carga Libertad. Roque encaró, escapó, colocó centro. Saca como puede Rodas, el disparo de Fernández. Pega la pelota en Rodas, tiro de esquina sobre la zona derecha para el Gumarilo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 8 clavado, primera parte 0-0. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 720 puntos del país y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Franz, chorizo con queso, parrillero, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Le pega la pelota Hugo Fernández sobre la banda derecha. Atención que sube Diego Viera, Néstor Jiménez, está Roque, el propio Aguilar. Va por arriba Libertad, el juego está 0-0. Hasta aquí pocas situaciones de goles, pero los dos intentan, ordena al juez de vuelta. Va Hugo Fernández, apunta con la zurda, con Bastale, despeja como puede. El rebote para Arce, logra evitar el córner, habrá lateral para Libertad. En billetes, zona residencial, salida, rutas importantes, contacta al 021-443-600. La lutadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En septiembre, comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento con todos los medios de pago y te llevas un kit de tereré. Pasa por Chacomer, Cumo Tire, mejor en todos los caminos. Quedó sentido Roda, zaguero del equipo local y fútbol paralizado. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Hoy por la fecha 26 de la intermedia, Pastoreo superó por 2 goles contra 0 a Carapeguay. Fernando de la Mora venció por 1-0 a Guaraní de Fram. Muy bien, se va recuperando Rodas, tiro libre que corresponde a General Caballero. Posgrados, media becas del 50% en todos los caminos. Quedó sentido Roda, zaguero del equipo local y fútbol paralizado. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Hoy por la fecha 26 de la intermedia, Pastoreo superó por 2 goles contra 0 a Carapeguay.
Parapeguay. Fernando de la Mora venció por 1-0 a Guaraní de Fram. Muy bien, se va recuperando Rodas. Tiro libre que corresponde a General Caballero. Posgrados, media becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Intentó Fernández el disparo bloqueado por Jorge González. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de